Semana 24. Y partimos de inmediato con las imágenes que nos llegan desde el norte, porque la tensión ha estado ahí durante las últimas 37 horas y vemos en imágenes el rescate de uno de los 3 mineros que quedó atrapado el día jueves. Una noticia que está en desarrollo. Lamentablemente, las autoridades han confirmado el fallecimiento de uno de ellos y otro se encuentra desaparecido. Es una información que hemos estado informando desde muy temprano esta mañana en Canal 24 Horas. El ministro de Minería confirmó muy temprano a nuestro canal que se encuentran en este momento suspendidas las labores para continuar con la búsqueda de esta tercera persona que se encuentra desaparecida, pues hay todavía que rescatar el cuerpo de esta persona que se encuentra sin vida al interior de este yacimiento minero. Las labores han sido bastante complejas, dado que no existe una idea clara de dónde exactamente se encuentran estas personas al interior de este yacimiento. La persona que fue rescatada, eso sí, es un hombre de 60 años, Leonardo Condori. Todos ellos son de nacionalidad boliviana. En cuanto al sobreviviente, se encuentra internado en el hospital en mejores condiciones. Sus familiares ya se encuentran junto a él. Claro, hasta ese lugar llegó Cermefemino, NEMI, bomberos, carabineros y las autoridades respectivas para poder trabajar en lo que era este rescate. Es la ex mina San José de de Antofagasta, y que ha mantenido la tensión debido a que, tú lo decías, estaban a 70 metros de profundidad y no se sabía bien cuál era la ubicación de estas 13 personas que se encontraban trabajando. El ministro señaló que es una mina que estaba legalizada, por lo cual se descartaron también los rumores de que fueran trabajos ilegales. Sin embargo, hay una investigación que está en curso para poder determinar qué tan actualizadas estaban los permisos, qué tan en buenas condiciones estaban trabajando estas personas bolivianas. Las autoridades de ambos países han activado un plan para, en definitiva, gestionar el traslado de al menos esta persona que ya sabemos está fallecida, y también para gestionar el traslado de los familiares de la persona que también está fallecida. Aún no se ha logrado identificar, porque son padre e hijo entre estas dos personas que se encuentran lamentablemente en esta delicada situación al interior de esta mina. A la espera entonces de tener nuevos antecedentes, nuestros equipos se encuentran ya en ese lugar. Esperamos establecer contacto con ellos durante el transcurso del día. Las comunicaciones por la lejanía de ese lugar son bastante complejas, pero ya vamos a tener nueva información respecto a estos hechos. Y seguimos avanzando con otra noticia, otra imagen que marcó esta semana. Cambio de gabinete, ajustó a 6 ministerios. Era la noticia que se esperaba hace semanas. Algunos decían que iba a ser antes de la cuenta pública. Pues bien, se concretó este día jueves, donde vemos al presidente Piñera presenciar este cambio de gabinetes, que no afectó lo que algunos se decían a su círculo más íntimo, sino que removió algunas carteras más estratégicas. No hay cambios particularmente en el comité político, pero sí son 6 ministerios. Hay 2 enroques. Alfredo Moreno pasa a Obras Públicas y Juan Andrés Fontaine asume en Economía. De los 4 cambios está la salida de Roberto Ampuero, de Emilio Santelices, José Ramón Valente y Susana Jiménez. Sí, la presencia de exsecretarios de Estado que vuelven a la moneda: Jaime Mañalich como ministro de Salud, Teodoro Rivera en Exterior, Juan Carlos Llobet en Energía, Sebastián Sichel asume en Desarrollo Social, recordar que era vicepresidente de Corfo. Cambio en un contexto en que el gobierno tiene una desaprobación del 75% según la encuesta CEP. Bueno, y esto ha generado serias molestias al interior de la UDI. Durante las últimas horas ha habido manifestación de bastante disconformidad, dado que en estos nombramientos no hay ningún representante de ese partido. Actualmente la tienda tiene solo 4 representantes al interior del gobierno, ni un representante nuevo en estos nombramientos, lo que se ha denominado un castigo injustificado, y por lo que han pedido una explicación a la moneda. En tanto, RN tiene en total 6 militantes en el gobierno actualmente, en el gabinete del presidente Sebastián Piñera. Bien, y así comenzamos semana 24, el espacio donde vamos a revisar las noticias que han marcado esta semana y también algunos temas que podrían
estar dando que hablar en los próximos días. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, una semana bastante agitada y con muchos temas, porque hemos tenido temas de salud, temas también con el paro de los profesores, también mucha agenda política, ya lo veíamos en esta imagen de la semana con el cambio de gabinete también, pero también muy pendiente de la situación que ocurre en Venezuela. Pero vamos a revisar también qué sucede particularmente con este tema del paro de los profesores, porque esta masiva manifestación que se realizó a mediados de esta semana rumbo al Congreso en Valparaíso, los docentes se manifestaron y se desplazaron hasta esa ciudad para manifestarse y para exigir este petitorio de 12 puntos en el que han planteado todas estas mejoras históricas y que están exigiendo. Durante la jornada de ayer se había manifestado que existen algunos puntos de acuerdo que podrían finalmente dar con alguna posibilidad de bajar toda esta movilización. Sí, profesores que acusan que la ministra de Educación ha estado ausente y parlamentarios socialistas estudian incluso una acusación constitucional en su contra. ¿Cuáles son sus demandas? Bueno, una semana de movilizaciones, tú lo decías, con 80.000 profesores, 1 millón de estudiantes sin clases, multitudinaria marcha para lo que fue este martes 11 de junio y un petitorio de 12 puntos en el Congreso, 25.000 docentes llegando ahí en las calles de Valparaíso en esta marcha que, claro, marca también un punto donde las movilizaciones sociales ya no son solamente del estudiantado este año, son los profesores que también están exigiendo y un petitorio bastante extensos por puntos que no se han ido concretando en los últimos años, también por la malla curricular, los cambios de educación física, historia, son parte de este petitorio. Está en desarrollo una mesa de trabajo con el gobierno y actualmente el paro tiene un carácter indefinido que comenzó el 3 de junio. En definitiva, es una demanda por la estabilidad laboral, el proceso de evaluación y la ya denominada deuda histórica. Y decíamos este viernes, hubo una reunión que en cierta forma acercó las posiciones, pero vamos a ver cómo evoluciona este tema durante los próximos días. De todas formas, son los estudiantes, en definitiva, los que están recibiendo el impacto directo de toda esta movilización de los docentes. Sigamos avanzando con otros temas. Y ahí lo vemos, porque atención a todos los usuarios de la banca, porque organización criminal le entregaría a un proveedor de las mismas empresas otros miembros operativos encargados de provocar los fraudes. Estamos hablando de la filtración de datos de Redbank que han afectado a 41.000 clientes. Exactamente, el OS9 y la Fiscalía de Puente Alto está investigando a esta organización. Básicamente, como lo menciona Carla, es una organización criminal que tendría entre ellos uno de los imputados, un proveedor de la misma empresa que estaría detrás de esta organización. Algunos de ellos huyeron del país. Son 3 instituciones bancarias y no bancarias las afectadas y en total alrededor de 42.000 tarjetas de crédito y débito que fueron afectadas por este problema, por esta clonación masiva que afecta entonces a clientes chilenos de los bancos y de instituciones no bancarias. Sí, distintas entidades bancarias han señalado que se activaron los protocolos, que se bloquearon las tarjetas por precaución, informando y notificando a los distintos clientes afectados, pero que pone sobre la mesa la seguridad bancaria, la seguridad de nuestros datos en la red, en el mundo digital de hoy en día. Actualmente la investigación se encuentra en manos del fiscal Luis Herrera de Puente Alto y decíamos que podría solicitar la extradición de Alexis Peñalosa Ortiz, pues sobre él apunta las sospechas de ser uno de los autores de este caso de filtración bancaria. Él se encuentra actualmente fuera del país. Y nos vamos a otros temas que nos van a mantener al menos hasta mediados de julio pendientes, porque ya comenzó la fiesta del fútbol regional Copa América, que este viernes dio el puntapié inicial con triunfo para el dueño de casa. Brasil venció a Bolivia 3-0 con un duelo donde el país organizador se perfila como uno de los favoritos. Exactamente, esta Copa América arrancó con una inaugurada tildada de discreta pero crítica, Carlos, ¿no? Una inauguración, claro. Exacto, una inauguración, pero que de todas maneras va a mantener la atención de todas las personas. ¿Qué va a pasar con La Roja? Ya se encuentra en Sao Paulo, también otros equipos desplegados en ese lugar, en esa ciudad, también en Brasil. Sí, ahí estamos viendo cómo se está, imágenes de la inauguración, que tú lo decías, tildada de discreta, donde Leo Santana y Karol G interpretaron la canción del evento Vibra Continente,
Para algunos un playback empañó el show televisivo. Otro punto que también llamó la atención fue la participación de los 12 niños que entraron representando a los 12 países, pero la polémica fue la camiseta del niño chileno, que según dicen los expertos se parecía un poco a la de Paraguay. Bueno, y todo esto además señalar en medio de un contexto político, social bien complejo que está viviendo Brasil y que de cierta forma también podría empañar todo este festejo de fútbol, dado que también esto implica también problemas con la seguridad, problemas con la desestabilización. Hemos visto imágenes bastante complejas fuera de la cancha. Vamos a ver qué sucede también dentro del estadio. Algunos periodistas han señalado que a diferencia de lo que se vivió para el Mundial de Brasil, no se siente esa fiesta tan característica de ese país y que ha estado, claro, marcada por el contexto político que está viviendo también con el expresidente Lula encarcelado y con algunos antecedentes que hacen tal vez polarizar un poco el ambiente político. Pero lo decíamos, es una fiesta del fútbol. Chile va a estar pendiente estas 3 semanas. ¿Y cuándo debuta La Roja? Todos ahí el lunes a las 7 de la tarde. Pendientes de lo que va a ser el partido de Chile contra Japón. Esta jornada será el turno de Venezuela y Argentina, que también van a enfrentar a Colombia. Son parte de los partidos que va a transmitir Televisión Nacional en un ratito más, así que atentos. Sábado de día lunes y de día sábado. De día sábado para algunos. Bien, nos vamos a ir a la pausa y ya estamos de vuelta. Tenemos interesantes entrevistados para conversar de todos estos temas que ya hemos adelantado aquí en Semana 24. Ya volvemos. Semana 24. Semana 24. Bien, estamos de vuelta. Tan solo días de que comience el invierno, las autoridades realizan un balance del comportamiento de los virus en nuestro país. Sí, uno de los grupos de mayor preocupación son los niños. Con la llegada del virus sincicial, vamos con Rodrigo Pérez, que nos informa de esta información y también qué está pasando también con el virus influenza. Rodrigo, te vemos ahí en pantalla. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Claro, época de invierno, también de bajas temperaturas, de lluvia, donde una de las preocupaciones ha sido las enfermedades que afectan a los grupos de riesgo, entre ellos los menores de edad, los pequeños y también los adultos mayores, el virus sincicial. Y para conocer sobre esto, cuáles son las medidas también de prevención, es que estamos con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Subsecretaria, muy buenos días. Cuéntenos primero el balance sobre el virus sincicial, a quiénes afecta y cuál es el contexto actualmente en nuestro país. Bueno, lo que hemos visto este invierno, que es un invierno más duro, hemos visto los cuadros de enfermedades respiratorias que han comenzado más precozmente y también de una manera, algunos de ellos más agresivos. La última semana hemos visto un incremento de un 50% de circulación del virus respiratorio sincicial, que es un virus de mayor circulación que otros y además afecta a una población de riesgo que son sobre todo los niños más chiquititos, los lactantes menores de 2 años y los más chiquititos, los lactantes prematuros y los menores de 6 meses. Hay que decir que esto es un virus que produce también hospitalizaciones importantes en los niños, pero también en los adultos mayores, que son aquellas personas más de 80, 85 años que pueden tener algunas otras enfermedades crónicas y en ellos puede ser muy complejo. Además, quiero agregar que es un virus que no tenemos vacuna, pero sí podemos prevenir el contagio de este virus de una manera muy sencilla. Lo más importante es el lavado de manos. Sabemos con estudios, hay muchos estudios que demuestran que si las personas se lavan de una manera bien las manos antes de tomar una serie de actividades y después de las actividades, después de estar en la calle, evitan no solamente que este virus circule en forma importante, de contagiar a otras personas y también de contagiarse ellos. ¿Ustedes tienen una estadística de cuánto es hasta el momento la cantidad? Si hay un aumento, ¿cuál es? Efectivamente, el Ministerio de Salud lleva un registro de centros centinelas que llamamos, debido a que el virus respiratorio sincicial no es un virus de notificación obligatoria, así que no todos los centros notifican, pero sí de centros especiales a lo largo de Arica, Punta Arenas, y hemos visto que en la última semana en los centros centinelas ha aumentado de 120 a 240. En una semana, en 7 días, este virus aumentaba la circulación en un 50%. También tenemos que decir que todos los años hay una alta tasa de hospitalización
hospitalizaciones por este virus, principalmente los niños. Cuando vemos quiénes se hospitalizan, son los niños más chiquititos, los menores de 5 años, los menores de 2 años, y es más grave, por supuesto, en los más pequeños, que son los prematuros. Usted nombraba un poco sobre las medidas de prevención y aquí tiene un folleto donde explica parte de las medidas. Cuéntenos un poquito, orientar a la gente que está en sus casas, cuáles son estas, las medidas básicas que hay que considerar. Las medidas preventivas para prevenir cualquier contagio de infección viral, pero sobre todo los virus respiratorios, la medida más efectiva es un buen lavado de manos. ¿Por qué? Porque el virus respiratorio sincicial dura varias horas, no solamente en las manos, pero también en la superficie, en las manillas de las puertas, en la superficie de un lugar. Entonces, si yo toco una manilla, toco una superficie, me puedo contagiar. Y por eso es tan importante que antes de salir, antes de preparar los alimentos, después de preparar los alimentos, cuando vuelvo a mi casa, lavarme bien las manos. Eso va a prevenir no solamente que yo me contagie, sino que si yo tengo algún virus respiratorio, pueda contagiar a otra persona. Lo otro también, hay otras medidas que son importantes. La ventilación. Estos días de frío, en general en la casa nos encerramos, no ventilamos. Hay que ventilar las casas para que los virus circulen. También hay otras medidas, si hay personas mayores en las casas con enfermedades inmunodepresivas, no sacarlas a lugares conglomerados y por supuesto que evitar la contaminación intradomiciliaria con principalmente el cigarro y otras medidas como esta. También tenemos medidas que hay que preocuparse, sobre todo los niños más chiquititos, evitar sacarlos, los más chiquititos, si pudieran no ir a una sala cuna, los menores de 6 meses, evitar sobre todo estos días de frío. Subsecretaria, aparte del virus sincicial está otro que es la influenza, que ha generado 20 personas que ya han muerto y se espera que haya un punto pic máximo. ¿Cuándo sería esto? ¿La próxima semana? ¿O ya pasó? ¿Qué es lo que se conoce? Lo que hemos visto que estamos en el periodo pic de los virus respiratorios en general, también en el pic del virus influenza. Hemos visto que esta semana hemos tenido un aumento significativo. Sin embargo, estamos tranquilos porque ya hemos logrado un 85% de vacunación, que es una muy buena cobertura, es lo que esperamos para la población de riesgo. En la medida que tengamos una buena cobertura de vacunación, un 85%, vemos que la circulación disminuye y que también protegemos a aquellos que no están vacunados. Vamos a seguir vacunando contra la influenza porque virus influenza va a seguir habiendo durante el invierno. Esperamos que en menos frecuencia, debido a que ahora empiezan a aparecer estos otros virus que no tenemos vacuna y que tenemos que tomar las medidas preventivas. ¿Este virus actualmente ha sido más agresivo de lo que ustedes esperaban o cuál era la expectativa que tenían hasta la fecha? Con respecto al virus respiratorio sincicial, la verdad que el virus respiratorio sincicial se está comportando igual que el año pasado, en que es un virus que sobre todo en la población más pequeña, en los niños menores de 2 años, en los lactantes menores de 6 meses, es muy agresivo. Es un virus, este virus, si se contagia a un lactante chiquitito, probablemente ese lactante puede terminar hospitalizado, pero sí podemos prevenirlo. En cuanto a la influenza, ¿ha sido también muy agresivo o qué es lo que se conoce? Lo que hemos visto con la influenza es que partió mucho más precozmente que años anteriores. Este año partió alrededor del 13 de marzo, que es cuando todavía estábamos con calor, era verano, y ya empezamos a ver virus influenza, probablemente por eso las personas al principio no se vacunaron. Hemos visto que también circula con mayor frecuencia y también hemos visto mayor agresividad. Sin embargo, la última semana hemos visto una cierta estabilidad con respecto a la agresividad del virus. En cuanto a las vacunas por el virus de la influenza, ¿cuánto es el porcentaje, la cantidad que ya se habilitó de stock para que así las personas puedan acudir a ella? Bueno, quiero decir que ya hemos comprado más de 5,5 millones de vacunas. Esta semana que se produjo una alta concurrencia a los vacunatorios, veníamos vacunando 22.000 personas al día, ya en un momento, durante 2 días acudieron más de 40.000. Por eso se produjo esta dificultad. Tenemos 100.000 vacunas que se distribuyeron esta semana y ya la próxima semana se van a distribuir 180.000 vacunas más a los vacunatorios. Son enfermedades ambos, tanto la influenza como también el virus sincicial, peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo. Pero ¿hay alguna que sea más alarmante que otra o en la que hay que tener un mayor cuidado? La verdad que todos los virus pueden ser complejos. Sabemos que el virus influenza puede ser más complejo en una población más adulta mayor, las personas que tengan enfermedades concomitantes,
pero todos los años el virus influenza tiene un comportamiento distinto. Este año hemos visto que tenía un comportamiento más agresivo. El virus respiratorio sincicial en general es muy agresivo en los niños chicos, es muy agresivo en los lactantes, en los prematuros, en las personas inmunodeprimidas. Generalmente tiene un comportamiento de mayor agresividad en esa población. En las personas adultas, sanas, en general produce un resfrío, un poquito tos, un poquito congestión, pero ese mismo virus en un lactante chiquitito puede ser bastante más complejo. Bien, agradecemos entonces a la subsecretaria Paula Daza dando cuenta sobre este aumento en un 50% en los casos de virus sincicial que afecta a los niños chicos, también a los adultos mayores, sobre todo en esta época donde hace bastante frío, también las lluvias hacen que esto pueda aumentar. Lo mismo con el caso del virus de la influenza, así que el llamado que hacen las autoridades es a vacunarse. Los grupos de riesgo ya están habilitadas por lo menos hacia esos mismos grupos de personas las vacunas con la influenza y también a lavarse las manos con agua y jabón, decía usted, para que estas enfermedades no puedan ya aumentar o por lo menos estancar su pic en esta época. Bien, Rodrigo, seguiremos atentos y ampliando este tema que tanto importa a las familias cuando ya el frío se comienza a sentir en todo Chile y las enfermedades respiratorias, lo vemos, están llegando al menos para quedarse algunas semanas. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Importantes recomendaciones, ¿no?, para tener en cuenta, sobre todo considerando que el pic se viene ya en los próximos días, según decía la autoridad. Vamos a pasar a otro tema que es bastante importante y que tiene relación con toda esta discusión que se ha dado en el Parlamento y que tiene también relación con la ley del cáncer. Claro, hemos visto también en los últimos días, lamentábamos el fallecimiento de una periodista, Javiera Suárez, que luchó por semanas y meses, años incluso, contra esta enfermedad que afecta y que donde mueren 3 personas por hora en Chile producto del cáncer. Por eso el anuncio de la ley del cáncer fue tan aplaudida. ¿Cómo va este proceso que ha tenido un poco polémicas y trabas en el Congreso al parecer? Queremos ampliar este tema. Estamos con Luis Villanueva, médico oncólogo de FAL, presidente de la Sociedad Chilena de Oncología también de nuestro país. Muchas gracias por estar aquí en Canal 24. Muchas gracias, Carla y Francisco, por invitarme en esta ocasión. Partir primero, ¿cómo se puede apreciar esta aplaudida y esperada ley nacional del cáncer y que hemos visto que estos últimos días al parecer ha tenido algunos problemas y acusaciones de que es solamente un anuncio y que no hay sustento, que no hay financiamiento también? Bueno, efectivamente, como ustedes dicen, hace algunos meses atrás el presidente de la República anunció primero el Plan Nacional del Cáncer, una entidad que en el fondo nosotros estábamos esperando durante mucho tiempo, durante muchos años, los oncólogos médicos, los pacientes, la población en general. Eso nos trajo como mucha alegría y junto con ello, en ese mismo instante, el presidente anuncia una propuesta de Ley Nacional del Cáncer. Y que ahí definitivamente saltamos todo, es decir, finalmente Chile va a obtener una ley que se necesita para tratar a nuestros pacientes. Y así comenzó. Comenzó esto básicamente analizando nosotros como sociedades científicas, no solamente la Sociedad Chilena de Oncología Médica, sino también otras sociedades como cancerología, mastología, anatomía patológica, etcétera, más de 10 sociedades científicas, estuvimos ahí analizando la propuesta de la Ley Nacional del Cáncer que el gobierno había pronunciado en ese momento. Y estábamos muy contentos porque definitivamente la gran mayoría de los puntos que ella iba a tratar era lo que necesitábamos como país y que nos iba a llevar definitivamente hacia obtener nuevas cifras. Cifras que ya estábamos estancados hace bastante tiempo. Nosotros, si nos comparamos, por ejemplo, con el resto de nuestros vecinos, estamos bastante más atrás. Si tú me preguntas una forma de evaluar un sistema de salud en cáncer, es viendo la sobrevida que tiene un paciente. Doy un ejemplo. Si yo hoy día tengo un determinado tipo de cáncer, ¿cuánto es mi probabilidad de vivir de aquí a 5 años más con ese cáncer? Veamos, un ejemplo, colon. Si hoy día yo tengo colon, en Chile tengo una probabilidad de estar vivo de un 44% a 5 años. Pero si tengo un cáncer de colon aquí en Cuba, esa probabilidad aumenta a un 63% de estar vivo. Mama es lo mismo, mama 75%, súper bien en Chile, pero llega sobre un 86% en Costa Rica. Y veamos los niños, una leucemia en un niño
tienen una probabilidad de sobrevida en Chile de cerca de un 63% y 93% en Puerto Rico. ¿Y eso tiene directa relación con qué? ¿Con los recursos que existen? ¿Tiene directa relación con el nivel de preparación? ¿O directa relación con la implementación y los medicamentos que están a disposición o los tratamientos que están a disposición de los pacientes? Francisco, es una mezcla de todo finalmente. Es una mezcla de infraestructura, de medicamentos, de acceso a salud. En el fondo es de políticas relacionadas al cáncer. Estas son cifras que se nos dio y que aparecen en estudios el año marzo en marzo del 2018, de hace un año atrás, antes de que se implementara el Plan Nacional del Cáncer y la Ley Nacional del Cáncer. De ahí que uno dice, al fin voy a poder saltar de ese porcentaje tan malo que tenemos en comparación con el resto de Latinoamérica a un porcentaje mayor. Y es así como llega un compromiso de que, hey, tratemos de llegar a un 60% de sobrevida de aquí a 5 años. Pero para eso necesito de políticas claras, necesito de una Ley Nacional del Cáncer que claramente me permita trabajar la infraestructura, el capital humano, los recursos, los medicamentos, para que mis pacientes sí tengan un mejor acceso a ellos. Doctor, ¿cuál es su impresión, sobre todo por los dichos de la senadora Goetz, quien ha estado detrás también de esta ley, impulsando en el Congreso, que ha señalado que no hay financiamiento, que los 20.000 millones que se prometió para infraestructura y equipamiento ya estaban considerados, ya estaban prometidos, y que en el fondo el gobierno aseguró que las nuevas partidas presupuestarias iban a ser decisivas para poder seguir financiando esta ley en el fondo? Hoy día sabemos que no todos los cánceres están dentro de la cobertura GES, no es lo mismo tener un cáncer al pulmón, al páncreas o a la mama. Exactamente. Entonces, ¿cómo evalúa? ¿Efectivamente estamos en una ley que va a cambiar el destino de muchas familias que hoy día están sufriendo? Esta ley sí podría cambiar definitivamente el destino de las familias ¿Así como está? chilenas, pero no así como está. Con el financiamiento que hoy se está prometiendo no es así. Son solo 20.000 millones de pesos que se van a ir a infraestructura de la red oncológica, que en el fondo son los equipos que se necesitan, ya sea comprar o reparar en la red ya existente. 20.000 millones es escaso. Necesitamos mucho más. La cifra no la tenemos absolutamente clara de cuánto es lo que se necesita para implementar. Probablemente es ahí donde Hacienda tiene que llegar a decirnos cuál es la cifra con la cual necesitamos para que la Ley Nacional del Cáncer sea llevada en el país. Y se necesitan recursos que estén comprometidos en el tiempo. Yo necesito recursos que sean solo limitados al presupuesto anual. Necesito que Hacienda, que el Ministerio de Salud se comprometa en decirnos de aquí a 5 o 10 años más, yo me voy a comprometer con tanto para llevar la Ley Nacional de Cáncer. Que esté garantizado la continuidad del tratamiento y que no dependa del gobierno de turno. Necesitamos eso. Luis, y aparte de... Sabemos que el tema presupuestario es muy, muy importante, que es muy relevante, pero en términos de cómo está diseñada la ley, en términos de todo lo que tiene, ¿qué más le falta a esta ley para que sea aún mejor y para que en definitiva también responda a todas las necesidades que tienen las personas que hoy padecen algún tipo de enfermedad, para que su tratamiento y en definitiva para que su mejora también sea más pronta y más efectiva? La ley en sí está bien diseñada porque habla de infraestructura, habla de capital humano, habla también de investigación, de prevención. En general, si uno lee la ley, está muy bien diseñada. Y es el Plan Nacional del Cáncer el que va a ejecutar y va a llevar a cabo esta ley. Puntos así como claves que tal vez nos faltan y como sociedades científicas nosotros se lo hemos llevado a la Comisión de Salud del Senado bajo esta propuesta de ley de cáncer, es tal vez crear claramente fondos que sean necesarios para recursos, para tratamientos oncológicos de alto costo, en que se hayan demostrado claramente la eficacia y que no estén cubiertos, como hemos dicho, por Ley Ricarte Soto, por GES en este caso, y que se requieran en el fondo para pacientes determinados. Hoy día el escenario cuando una familia se enfrenta a un cáncer no es solamente un quiebre emocional, es un quiebre económico. Y escuchaba también hoy día en la mañana a la senadora Goetz que decía 1 de cada 3 de los pacientes que muere por hora podría incluso tener una mayor expectativa de vida solamente
con un acceso a tratamiento y con un diagnóstico precoz. En ese sentido, o sea, estamos ante una ley que necesitamos ahora, que las familias necesitan hoy día. ¿Cómo se puede prever, con la voluntad política de que hemos visto que hoy día pasó, se aprobó en Comisión de Salud, pero con algunas trabas donde algunos senadores no llegaron incluso a sesiones, se tuvo que postergar? ¿Hay voluntad política para aprobar esa ley? Nosotros confiamos en eso. Cuando uno escucha al nuevo ministro en algunas declaraciones que ha hecho en torno a la Ley Nacional del Cáncer, él claramente dice que él tiene la voluntad política de enfrentar este gran problema que es a nivel nacional, esta gran epidemia que existe a nivel de nuestro país. Y confiamos en ello, confiamos en que el gobierno va a tomar las directrices y va a conversar con Hacienda para obtener los recursos necesarios para llevar a cabo la ley. Si no, la ley va a ser solamente palabras bonitas que van a quedar ahí puestas. Y si pensamos en usted dice palabras bonitas, letra muerta, lo pongo en perspectiva de lo que dice también la senadora Goich. En términos concretos, ¿en qué se traduciría al poner la ley del cáncer en perspectiva? ¿Cómo se podría ver? ¿Cómo el paciente podría ver reflejada la ley del cáncer? Exacto. Lo que queremos es que la ley vea, o sea, que el paciente vea este reflejo en la ley en algunos puntos claros. Por ejemplo, el acceso. Que no sea necesario de que los pacientes tengan que venir a buscar un especialista a Santiago, por ejemplo, sino que el especialista ya exista en regiones. Que se forme el capital humano suficiente. No solamente estoy hablando de oncólogos médicos, estoy hablando de cirujanos, de psico-oncólogos, de nutricionistas, un equipo médico grande y capaz que sea capaz de manejar la patología en regiones. El acceso va a ser más fácil. Ustedes bien lo han dicho, hay un deterioro emocional gigantesco. ¿Qué significa un paciente? Traerlo de regiones, traerlo desde... Tengo una paciente que me decía, doctor, estoy en Chiloé y tengo que venir a Santiago a tratarme cada vez. Estoy cansada de venir a Santiago. Qué ganas de tener buenos centros cerca de mi casa para ir a ser tratada, para que mi familia esté conmigo, para que así pueda llevar mejor. Eso es lo que queremos. Queremos que el acceso al médico, al centro de salud, al centro oncológico especializado en regiones, llegue definitivamente a cada uno de los chilenos. Sí, son desafíos que también plantea esta ley, y lo decía usted, se espera que hay zonas hoy día, por ejemplo, Punta Arenas, que no tiene un centro oncológico, pueda tenerlo. Pero en el mediano plazo, ¿qué se puede hacer? Algunos hablan incluso de aumentar el impuesto al tabaco, al alcohol, y que se financie también esta ley. Yo creo que aquí hay muchas alternativas que todos se tienen que sentar a pensar cuál va a ser la mejor. Necesitamos ese financiamiento, necesitamos con urgencia sacar una ley nacional del cáncer lo antes posible, ojalá durante este año, para que así definitivamente estas cifras, estas malas cifras que hemos estado hablando, se reviertan. Si eso es a través de aumentar el impuesto al tabaco, que también indirectamente favorecería el hecho de que por lo menos los jóvenes dejaran de fumar menos porque van a tener menos acceso a ello, o ley de alcoholes, o de azúcares, etcétera, etcétera, también a lo mejor va a tener un impacto en la prevención de la enfermedad. Y bienvenido sea. Pero la cosa es que hay que sentarse a discutir de dónde van a venir estos fondos y todo ello. Doctor, hablemos de cifras. Es súper importante para poner las cosas también en perspectiva. Este es un tema muy grave, es un tema de salud pública que urge también resolverlo. Por eso es importante también tener la perspectiva de las cifras. ¿Cuántas personas existen hoy día en nuestro país que están enfermas de cáncer, que están muriendo de cáncer y que la autoridad no lo saben, que los diputados, que los senadores necesitan entender para ponerle también, para llamarlos a ellos y decirles, en nuestro país hay miles, hay 2.000, 3.000, 4.000 personas que están muriendo de cáncer, otras tantas que necesitan prevenir, otras tantas que necesitan urgente ir a un hospital, hay otras tantas que necesitan un tratamiento? ¿Pueden entregarnos esas cifras para que esto va a sonar como un poco alarmante, pero la verdad es que hay que tener cosas reales, ¿cierto? ¿Cuántos nuevos cánceres se diagnosticaron en el 2018 en Chile? Más de 53.000 nuevos cánceres. ¿Qué quiere decir eso? Como la población de Coyhaique entera diagnosticada en un año de cáncer. ¿Cuántos murieron, según estas cifras, según cifras internacionales y también apoyadas en las cifras nacionales, el año 2018, producto del cáncer, más de 28.000. ¿Como qué? Como Pucón entero. ¿Qué pasaría si Pucón entero desapareciera en algún momento?
¿Se dan cuenta? Es así de importante. Y la otra importancia es cómo vamos a ir en el tiempo, cómo esto se va a ir proyectando en el tiempo. Estamos hablando de 2018, pero hablemos un poquito más adelante. 2025 va a haber un 22% de aumento en nuestras cifras de nuevos cánceres en el país. O sea, de 53.000 vamos a pasar a sobre 66.000. Y el 2030 vamos a tener sobre 75.000 nuevos casos. Por eso tenemos que comenzar ahora a construir esta ley. Por eso es el momento, porque después va a venir una mayor avalancha de pacientes, un 22% más, solamente en 7 años más, o menos de 7 años más. ¿Se va a transformar en la primera causa de muerte en Chile? Pero ya es la primera causa en algunas regiones, ya es la primera causa en Arica, en Tarapacá, en Antofagasta, en el Maule y en Aysén. Ya es la primera causa. Superó a las causas cardiovasculares y va a ser la primera causa de mortalidad en nuestro país en los próximos años. ¿Cómo funciona o cómo pensar en, claro, una cosa es financiar los tratamientos, que es algo que hay que concretar luego, pero la prevención para poder disminuir esta cifra tan alarmante, tan negra? Sí, nosotros estamos hablando en estos momentos que necesitamos más plata, que hay que poner una ley nacional del cáncer y todo, pero también nosotros, cada uno como ciudadanos, tenemos que hacer algo para disminuir la probabilidad de tener cáncer. O sea, también tenemos que ser capaces de decir que aquí también yo tengo las herramientas para disminuirlo. Y son básicas y las conocemos, ¿como cuál? Deje de fumar, mantenga un peso adecuado, haga ejercicio, evite la obesidad, coma sano, coma más fruta, verdura, legumbres, evite el alcohol en exceso, la sal también, haga un chequeo precoz. Chequeo precoz, por ejemplo, la mamografía. La mamografía logra disminuir en más de un 20% la mortalidad de cáncer de mama, quien las hace periódicamente. El Papa Nicolau ha sido tan maravilloso que ha llegado hasta un 70% a disminuir la probabilidad de mortalidad. Pero hay que hacerlo, hay que ir, hay que tomar esas medidas. O sea, esto también está en manos de cada uno de los chilenos, tratar de disminuir. Siempre le digo a mis pacientes, de 10 cáncer, 4 se pueden prevenir, y si 4 se pueden prevenir con estas simples medidas. Claro, pero para ello también hay que tener el equipamiento para poder hacer estos chequeos, la infraestructura, el equipo. Es toda una cadena, ¿no? Sí. Y me imagino que la ley del cáncer va a ser fundamental en eso. Muchas gracias acá por estar en Canal 24 Horas y nos quedamos aquí con este planteamiento hacia las autoridades también. Cierto, yo les quiero agradecer, yo quiero decirles claramente que nosotros como sociedades científicas estamos trabajando en la Ley Nacional del Cáncer, estamos trabajando en el Plan Nacional del Cáncer, todos estamos alineados y tengo la certeza que también el gobierno va a seguir alineado en torno a solucionar este problema y saltar esta valla que es el financiamiento para obtener la Ley Nacional del Cáncer finalmente que requerimos todos los chilenos. Para finalizar, ¿el cambio de ministro influye? ¿Cuánto influye? Esperemos que definitivamente el ministro Mañalich nos ayude en esto. Él yo creo que va a tener la mejor predisposición. Él claramente sabe que esto es una epidemia y que necesitamos los recursos cuanto antes. Bien. Luis Villanueva, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y clarificar y también poner esto en perspectiva. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, Sí. Volvemos con más noticias, con temas también que han marcado esta semana y lo vemos con el cambio de gabinete, este segundo tiempo que vendría para este nuevo equipo de ministros en los próximos años que van a acompañar al presidente Piñera. Una pausa y ya volvemos con más noticias. Espérenos. Semana 24. Semana 24. Bien, ya estamos de vuelta, lo anticipábamos antes de ir a la pausa, es este bullado cambio de gabinete. No se tocó el comité político, pero sí hubo una intervención. 4 o 6 ministerios fueron intervenidos, sin embargo fueron 4 finalmente los ministros que se fueron. Nos acompaña hasta ahora Mauricio Morales de la Universidad de Talca, académico, con quien vamos a analizar todas estas
cifras estadísticas, encuestas y demás. Cambio de gabinete y también encuesta CEP. ¿Cuánto influyó la encuesta CEP, esta baja aprobación al gobierno, en los cambios que pudimos ver en el cambio de gabinete? Incidió parcialmente en dos sentidos. En el primer sentido, el presidente consigue solamente un 25% de apoyo y obtiene nota roja en todas las áreas de gestión, siendo la mejor transporte público, la peor pensiones. Dado que hay un problema evidente de gestión política, lo razonable hubiese sido que el presidente echara mano a personas que reemplazaran por lo menos, al SECPRES y a la vocería. El presidente blindó desde un principio al ministro del Interior de manera inédita. Yo no había visto nunca en ningún discurso, en ninguna cuenta pública, un respaldo de esa naturaleza por parte de un presidente a un ministro del Interior. Pero por otro lado, existían datos en esta encuesta de opinión que hacían pensar también de que el cambio de gabinete no iba a abarcar áreas como, por ejemplo, el área de educación. Sorprendentemente, Marcela Cubillos aparece en un cuarto o quinto lugar en el lote que viene después de Joaquín Lavín, viene Bachelet y después vienen otros liderazgos como Sandón y ella aparece con una buena evaluación. Entonces, probablemente el presidente al mirar esas cifras decidió echar marcha atrás en el cambio en educación y en el equipo político. Lo que se puede interpretar es lo siguiente, que este gobierno o el presidente renuncia a la política y deja todo el segundo semestre y lo que viene confiando en que las cifras económicas se van a recuperar, porque si no hay cambio en el equipo político, entonces difícilmente la gestión política del gobierno en el Congreso va a sufrir modificaciones. Y esto en la práctica, ¿qué implica? O sea, hay también movidas o enroques. Alfredo Moreno pasa finalmente a Obras Públicas y Juan Andrés Fontaine a Economía. Particularmente en el caso de Moreno, ¿qué se proyecta con él, en definitiva, cuando pasa una cartera que también tiene una alta visibilidad y generalmente también es una cartera que sabemos, históricamente se pone ahí a las cartas que en un futuro podrían ser también eventualmente presidenciales, ¿no? Sí, algunos han señalado que esto es una especie de relanzamiento de la campaña presidencial de Moreno. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque para relanzar algo primero habría que haberlo lanzado. Exacto. Y la candidatura de Moreno nunca se ha lanzado sin perjuicio de que se haya sido uno de los favoritos del presidente de la República para la sucesión presidencial. Pero claramente Moreno no representa, por una cuestión de carácter, una figura presidencial, por lo menos de acuerdo a lo que ha hecho. El que pase a Obras Públicas, claro, podría implicar mayor visibilidad, pero Moreno no es Ricardo Lagos. Ricardo Lagos ocupó el cargo de Obras Públicas porque tenía una impronta presidencial desarrollada durante mucho tiempo, a diferencia de Moreno, que ni siquiera ha sido capaz de construir una plataforma que vaya en esa dirección. Por lo tanto, si bien Obras Públicas le puede entregar mayor visibilidad que el Ministerio de Desarrollo Social, que dicho sea de paso, es un ministerio conflictivo porque estaba el Plan Araucanía alojado en ese ministerio. Por lo tanto, Piñera lo saca un poco del conflicto y lo lleva a un ministerio que puede lucir un poco más, el famoso corte de cintas. Pero insisto, esto no es un relanzamiento de campaña porque esta campaña nunca se ha lanzado. ¿Cuál fue la evaluación de su paso por el Ministerio de Desarrollo Social? Es una evaluación promedio, no destacó como el presidente hubiese querido. De hecho, cuando él fue canciller, tenía altos niveles de conocimiento, pero eso se va diluyendo con el tiempo y una vez que él reingresa al gabinete en este segundo gobierno, obtiene promedios de conocimiento que estaban en torno al 45-50%. No hay ningún candidato presidencial dentro de un gabinete, o posible candidato presidencial dentro de un gabinete con ese nivel de conocimiento. Probablemente ahora, con la entrada a Obras Públicas, se pueda producir un alza en el conocimiento, pero veo extraordinariamente difícil que se constituya en carta presidencial por lo que a lo mejor conversamos más adelante, que es la carrera dentro del Chile Vamos, de acuerdo a la encuesta CEP que se entregó hace un par de días. ¿Cómo puede percibir la ciudadanía el hecho de que vuelvan a la moneda algunos conocidos? El caso de Mañalit, por ejemplo, o de otras personalidades que están de nuevo de vuelta, Teodoro Rivera también, que asume también una cartera que es bastante importante. Mira, acá los presidentes cuando comienzan a cosechar bajos niveles de aprobación tienen dos posibilidades. La primera posibilidad es dar un golpe de timón y rodearse de personas distintas pero capaces, y confiando en los partidos políticos para que suministren al personal técnico que sea capaz de suplir esas funciones. Y la segunda opción es que los presidentes, en este escenario de escasa popularidad, decidan rodearse
del círculo más estrecho o del círculo de mayor confianza. Apoquindo 3.000. Por ejemplo, ahí está Chadwick, está Blumel, está Cecilia Pérez. Ahora suma a Mañalich, que fue uno de los 5 ministros que estuvo durante todo el periodo acompañando al presidente Piñera durante su primer gobierno. Y además, Mañalich ya anunció lo que viene a hacer. No solamente viene a gestionar el Ministerio de Salud, sino que también dijo, viene a hacer política. Eso lleva a una segunda derivada. La democracia cristiana esperaba que en este cambio de gabinete por fin saliera el subsecretario Castillo. Era la prueba de amor que estaba esperando la DC, luego de la traición que, según la DC, le hizo el presidente de la República con este 4% adicional que se suponía que iba a ir a un ente público y el presidente no lo señaló de manera tan explícita. Esta era la oportunidad para hacerlo, pero a lo mejor Mañalich entiende que sin la democracia cristiana las reformas que él quiere impulsar desde salud son inviables si es que no saca a Luis Castillo. Claro, también no se sabe si va a haber un ajuste en la subsecretaría. También queda... Eso queda en el aire y él dijo, yo vengo a evaluar primero. Lo dijo textualmente Mañalich día después que asumió el cargo. Y tú decías, trata el presidente de blindarse, quedarse con su círculo más íntimo, y eso responde, claro, la cartera de salud, cuando Santelices se esperaba, tal vez tenía más reparos el 2018 que el 2019, en términos de gestión y de apoyo dentro de sus pares, y con Mañalich, que lo acompañó durante los 4 años, sin embargo, tiene también reparos por el colegio médico, por algunos sectores. ¿Qué pasa en otras carteras? Con la ministra Jiménez, ¿sale porque los medidores finalmente le pasan la cuenta? Sí, le pasan la cuenta. Acá teníamos varios ministros con tarjeta amarilla y segunda tarjeta amarilla roja. Ampuero, en Relaciones Exteriores o Cancillería, con esta idea de venezualizar, se dice, la política exterior chilena. El ministro Santelices, pero como tú bien decías, él tenía amarilla en el primer tiempo, no en el segundo. Por lo tanto, él no salió por los errores últimos que cometió, sino que fue el fusible que saltó para poder poner a Mañalich en ese lugar. Además que estamos hablando de ministros independientes, es decir, que no tienen un partido detrás, por lo tanto, entre comillas, sale relativamente gratis sacarlo. En economía, Valente sí estaba con tarjeta amarilla y era una señal que tenía que dar el presidente para reencauzar la economía del país. Era muy costoso sacar a un ministro de Hacienda. Cuando tú sacas a un ministro de Hacienda o sacas a un ministro del Interior, es que estás reconociendo una tremenda crisis económica o una tremenda crisis política. El presidente evitó eso. Y en el caso de Susana Jiménez, claramente, hubo un problema por la polémica de los medidores y el gran punto en contra que se anota este nuevo gabinete es que pierde una mujer. Si es que originalmente la relación era 2/3, 1/3, ahora va a quedar cerca de 70-30 aproximadamente. Mauricio, ¿y qué pasa en términos de los avances que puede haber logrado un determinado ministro en su gestión y que ahora son reemplazados o que es reemplazado por una nueva figura, en definitiva, que tal vez no tiene los mismos planteamientos, que no tiene las mismas prioridades o que tiene una visión distinta de las cosas, pese a que exista un determinado rumbo fijado por el presidente de la República, pero que tiene una forma distinta de trabajar y de elaborar, por ejemplo? Sí, acá lo relevante, como conversábamos recién respecto a un presidente que tiene tan bajos niveles de aprobación, es rodearse de la gente de confianza y también realizar un gesto político a Renovación Nacional, por ejemplo. Si ustedes miran el discurso que utilizó Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, una vez concluida la cuenta presidencial, y comparan al mismo Mario Desbordes después de haber conocido el cambio al gabinete, son dos personas totalmente distintas. Y si comparan a Juan Antonio Coloma después de la cuenta pública y lo comparan después del cambio de gabinete, que estaba muy enojado, son dos personas distintas. Por lo tanto, lo que hizo el presidente fueron dos cosas: rodearse de las personas de mayor confianza y premiar a algunos partidos por sobre otros, porque la crítica de Renovación Nacional era permanente. El problema es que ahora abre un flanco que es inevitable y los otros partidos van a decir, la única forma de que el presidente incluya a la gente de mi partido es presionando y es criticando por la prensa, es decir, fortaleciendo el fuego amigo. Y en ese sentido, los reclamos por parte de la UDI tras conocerse este cambio
de gabinete, ¿cómo lo evalúa? Mira, para la UDI el cambio de gabinete es negativo si es que lo pensamos desde el punto de vista de la militancia. Porque hay enojo, a través de la prensa al menos Sí, uno puede palpar el enojo. y en eso tienen razón. ¿Por qué? Porque Teodoro Rivera es Renovación Nacional y Llobet era Renovación Nacional, después renunció, pero tributa para Renovación Nacional. Y en el resto de los casos no hay figuras muy cercanas al gremialismo. Y la única buena noticia que obtiene la UDI durante este gran jueves que tuvimos fue la encuesta CEP. ¿Por qué? Fue una encuesta mala para el gobierno, catastrófica para la oposición, pero muy buena para el Chile Vamos y particularmente para la UDI. Es decir, si bien la UDI se siente incómoda con este cambio de gabinete porque no se recurrió a figuras del partido para cubrir algunos ministerios, sí le puede enrostrar al presidente de la República de que él no fue capaz de sacar a ningún presidenciable del gabinete y que la UDI, con Joaquín Lavín, pasa el 56 o llega al 56% de evaluación positiva, cuestión que no sucedía hace mucho tiempo. Si estábamos acostumbrados a que los liderazgos políticos en Chile estuviesen por debajo del 50% de evaluación positiva. Pero ahora en estos términos, ¿cómo quedan entonces las relaciones entre el gobierno y el gremialismo? Quedan dañadas, quedan deterioradas. La UDI no va a dejar pasar como si nada esta reacción del presidente de la República. Lo más probable es que comencemos a ver un fuego amigo gremialista con el gran detalle de que si la UDI se vuelve un partido que ataca al gobierno, va a asumir una estrategia similar a la que está tomando José Antonio Kast. Por lo tanto, si es que la UDI recurre a atacar al gobierno, lo único que va a conseguir es polarizarse aún más. O sea, se va a ir más hacia... Se va a ir más a la derecha, exacto. Y entendiendo eso, ¿cómo se analiza el resultado de la encuesta CEP cuando hablamos de presidenciables o futuros presidenciables en conocimiento? Porque claro, en el fondo la pregunta no era por quién vota usted, exacto. sino Sí, cuánto conoce a cierta figura. Sí, esa es la primera distinción metodológica que es muy importante hacerla, que una cosa es la evaluación y otra cosa es la adhesión. Estas preguntas miden evaluación, no miden adhesión o intención de voto. A mí me puede gustar mucho cómo está jugando Palestino, pero a lo mejor no pagaría una entrada ni me tomaría el tiempo para ir a ver jugar a Palestino. Es decir, lo evalúo bien, pero no adhiero a ese equipo. Dicho eso, si es que se consideran los tres liderazgos que más subieron en comparación con la encuesta anterior, tienes parte de la primaria del Chile Vamos. Joaquín Lavín, Manuel José Sandón y Felipe Kast. Los tres que más subieron. Dentro de los que más bajaron está Andrés Alamán, que dijo que estaba disponible para una carrera presidencial, y en la oposición Heraldo Muñoz, que también dijo lo mismo. Parece que los que declaran su intención de participar en una próxima elección presidencial de manera tan anticipada son los primeros que sufren los embates de la opinión pública. Y en términos, y eso, ¿a qué se podría atribuir también el hecho mismo? Sabemos la explicación que tú nos entregas recién, pero por ejemplo en el caso de Lavín, por ejemplo, un caso que también resulta interesante de analizar. ¿Tiene que ver en esto también la presencia mediática de Lavín, también que es un conocido de tiempo, que es un presidenciable permanente también, si se quiere? Sí, fíjate que el año 99, cuando Lavín estuvo a 32.000 votos de ganar la elección presidencial, Lavín corrigió un problema histórico que tenía la centroderecha, que era llegar a los sectores más populares. O sea, en el eje rico-pobre, Lavín fue avanzando y fue conquistando esos electores populares. Pero no pudo ganar la elección al no superar el eje izquierda-derecha, ¿sí? Es decir, avanzar con mayor fuerza hacia electores moderados. Eso le costó. Sabiendo eso, él está generando una nueva estrategia, que es, si tú quieres, en cierta medida similar a la del 99, pero ahora con un punto político más desarrollado que dice relación con avanzar hacia electores moderados. Electores moderados no quiere decir electores de centro. El elector de centro es aquel elector que dice yo soy de centro en una escala ideológica izquierda-derecha. Un elector moderado es aquel elector que no adhiriendo a ninguno de los extremos, tampoco hacia una postura de centro, tiene posturas moderadas sobre la reforma, sobre el caminar político del país y sobre los valores. Entonces,
Lavín ha hecho ese ejercicio y hay un dato que la encuesta muestra, que tiene solamente un 17% de evaluación negativa. La más baja, o sea, está en el mejor de los mundos, tiene la evaluación positiva más alta y tiene la evaluación negativa más baja. ¿Cuánto influye en esa evaluación el acercamiento con ideas que son consideradas popularmente más de izquierda, como las iniciativas del alcalde Jadwe, que ha ido replicando en Las Condes y que uno dice, bueno, son partidos absolutamente opuestos, pero que se están replicando, como la ley Machuca, viviendas sociales, y que me recuerdan a mí al Joaquín Lavín bacheletista, aliancista. Sí. Él va a replicar, va a insistir con ese mismo modelo, porque él sabe que por primera vez hay una competencia institucionalizada desde la extrema derecha hacia la UDI, cuestión que no habíamos visto en estos 26, 27 años. Y esa competencia institucionalizada viene desde el lado de Kast. Si es que Lavín comienza a competir con Kast en el sector extremo derecho, está perdido. Esa discusión a Lavín no le acomoda. Por lo tanto, mientras Kast más gruñe desde la extrema derecha, Lavín más se corre hacia posturas de centro y por eso no le incomoda imitar o dialogar con un alcalde comunista para establecer las medidas que tú señalabas recién. Esa es la estrategia innovadora que está utilizando Lavín. Lavín sabe que hay un 64% de personas que no le hace sentido el eje izquierda-derecha y sabe que hay un 81% que no se identifica con partido. Por lo tanto, pelearse con Kast significa pelearse en el mundo de los intensos ideológicamente, de esas personas que sí se identifican con la derecha, que sí se identifican con algún partido y que no es el grupo objetivo que por lo menos ahora debería explotar Joaquín Lavín. Perfecto. Y de vuelta, si volvemos a analizar el tema mismo del gobierno como tal, Mauricio, y si analizamos las cifras actuales, este 75% que es alto de desaprobación, con este nuevo cambio de gabinete, ¿cómo se proyecta las nuevas evaluaciones y, en definitiva, cómo esto debería reflejarse en el futuro en términos de la evaluación del mismo presidente y de su gobierno? Lo más probable, Pancho, es que tengamos en las próximas encuestas una nueva caída en la aprobación presidencial, porque el gobierno todavía no llega al piso mínimo de aprobación, que va a estar por debajo del 20%. ¿Cuánto fue el piso mínimo de Michelle Bachelet? Fue cerca del 18-17%. En el caso de Piñera va a estar cerca de eso. Ahora, la ventaja es que los inviernos siempre son difíciles para los mandatarios y suelen ir acompañados de caídas en la aprobación presidencial. Pero en este caso, en las próximas semanas yo casi se los podría asegurar que la aprobación va a seguir bajando. La aprobación tiende a aumentar en septiembre y de ahí en adelante también tiene un pique. Pero en este caso yo creo que va a existir una desaprobación estructuralmente alta debido a que no hubo ninguna modificación en el equipo político. Ahora, si es que a fin de año el presidente se decide dar el golpe de timón, porque ojo, este es el último año sin elecciones. Desde el próximo ya estamos con elecciones de gobernador regional, alcaldes, concejales y después ya esto se termina. Para cerrar, que nos están apurando, ¿cuáles son los cambios que tiene que hacer la oposición que se vio tan mermada en esta encuesta también? La oposición está en un estado de shock del que no puede salir. Es impresionante, es una encuesta catastrófica. Nunca antes ninguna encuesta del CEP había mostrado una coalición tan deteriorada en términos de liderazgo. Fíjense ustedes que aparece la presidenta Bachelet, que es una cuestión más de recuerdo, y en el 10º lugar aparece Guillé, y todos los otros aparecen muy por debajo. Ahora, la encuesta CEP no midió a personas que sí están figurando y que podrían en algún minuto explotar en popularidad, como Carolina Goich, por ejemplo, que está haciendo con la ley del cáncer una campaña muy interesante ahí. Bien. Pasó rápido el tiempo. Pasa rápido y hay mucho que analizar. Sin duda vamos a encontrarnos próximamente para seguir analizando el futuro político de Chile. Listo, muchas gracias, que esté muy bien. Muy profundo análisis y muy interesante también. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros pasamos a revisar cómo va a estar el tiempo para estos días. Santiago, hay que abrigarse, 7 grados temperatura actual y una máxima de 11 grados. Fresca la mañana, parcial en la capital. Hay que andar bien abrigado. Mañanas bien heladas, es lo que se pronostica para los próximos días y estamos viendo -2 grados
para este domingo y que incluso la mínima podría llegar a -3 el día martes. El día miércoles -1 y vuelve los -3 este día jueves. Eso sí, la máxima va a estar por los 20 grados, de todas maneras parcial. Aún así las temperaturas son bastante bajas, a no exponerse a cambios de temperatura, a abrigarse y a tener cuidado también con la calidad del aire. Los expertos han llamado a protegerse porque los cambios bruscos también son causa de enfermedades y particularmente cuando ya se ha anticipado que el virus sincicial, por ejemplo, va a tener su pic dentro de los próximos días y esa es una de las grandes preocupaciones que existe porque ya sabemos que hemos tenido problemas con la influenza también, ¿no? Sí, temperaturas que nos ponen en la alerta para este invierno que estamos ya comenzando a sentir, al menos en las temperaturas y en el clima. Y tú lo decías, Francisco, claro, son mínimas que van a estar por debajo de los 0 grados y con máximas que bordearían los 13, 15 grados durante la semana y que nos hacen también pronosticar una semana bastante helada, con mañanas con frío durante los próximos días. Y el llamado, tú lo decías, es a tomar las precauciones porque las enfermedades respiratorias están entrando ya en lo que es su pic. Hemos hablado en las últimas semanas de la influenza, de la falta de vacunas en algunos casos, en algunos consultorios, fue lo que se marcó durante esta semana, pero hemos visto que ya van 20 personas fallecidas y un virus sincicial que de poco de él hemos hablado mucho de la influenza, pero que también viene a atacar con fuerza. Claro, nos acompaña hasta ahora el doctor Iván Jorquera de Vida Integra, que nos acompaña hasta ahora para conversar también del virus sincicial. Hay un pic que se viene, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. La verdad es que comparativamente al año pasado, este año ha sido un poquito más intenso. Sobre todo en virus influenza estamos en la semana 23. Y afortunadamente tenemos la estadística del ISP, Instituto de Salud Pública, que nos da exactamente la cantidad de virus que están en el ambiente. Influenza en este minuto la lleva. Y está recién apareciendo el virus sincicial. Se lo pregunto porque las declaraciones del nuevo ministro de Salud fueron un poco alarmantes al decir el virus sincicial se viene con mayor fuerza. Si ya hemos estado hablando estas 2 últimas semanas de lo agresivo que ha sido el virus influenza, ¿cómo pronosticamos que va a ser el virus sincicial? Bueno, donde no hay vacuna, además. Bueno, cada año la verdad es que es diferente. Hay virus que un año aparece antes, otro año aparece diferente. Por eso es muy importante la vigilancia epidemiológica que se hace semana a semana. Es una foto que uno tiene y permite canalizar los recursos médicos de acuerdo a lo que uno está viendo. Y lo que uno ve en este minuto, efectivamente, que el pic de la influenza está llegando a su pic probablemente, y va a empezar a aparecer el virus inicial, que yo creo que es un problema un poquito más, afecta a una población un poco diferente y eventualmente puede ser mayor que el año pasado, sí. No tenemos certeza, pero... Doctor, y esto en términos de la población que ataca, ¿estos mayormente lactantes, son los menores de 6 meses? ¿Quiénes son ¿quiénes constituyen la población de riesgo mayor? Esa pregunta es bien importante. En el caso del virus influenza, fundamentalmente son los pacientes de riesgo, que ya se ha hablado varias veces. Claro. En los pacientes de 65 años también es importante, y en los niños menores de 6 años. Claro. Me gustaría hacer un pequeño comentario con respecto a años anteriores, porque hay que ser positivo también. Los últimos 4 años el porcentaje de cobertura de vacuna ha ido mejorando. Al debe, sin embargo, estamos en los pacientes, en un llamado a los pacientes de más de 65 años de edad que tienen una cobertura de un 65% en este minuto. Así que eso es del virus influenza. Y del virus sincicial, que es un virus muy interesante desde el punto de vista médico, en realidad, ¿ya? Afecta fundamentalmente a los lactantes y también afecta a los pacientes de mayor edad. Existe un mito que uno piensa que solamente afecta a los niños, pero afecta a toda la población. Y a la población que afecta son los niños menos de 6 meses, especialmente, los más graves, los que se hospitalizan. De cada 100 niños con sincicial, aproximadamente un 3% se hospitaliza. ¿Cuáles son las diferencias en términos de síntomas, por ejemplo, con la influenza, como para poder detectar si es que estamos ante un virus de influenza o un virus sincicial? La diferencia esencial es que la influenza, como se ha dicho muchas veces, es un virus que produce fiebre alta, que ataca a toda la población, mucho dolor muscular, mucho dolor de hueso,
comúnmente la gente lo dice de esa manera, decaimiento, los tira a la cama, mucho compromiso general, y no siempre al comienzo está asociado a síntomas respiratorios. Puede aparecer después del segundo día. Sin embargo, el sincicial es fundamentalmente un virus respiratorio que debuta con un cuadro bronquial, la gran mayoría de las veces, no todas, obstructivo. O sea, tiene tos, le suena el pecho, congestión nasal, puede tener temperatura o puede no tener temperatura, dependiendo de cada paciente, pero la esencia es el compromiso bronquial, sobre todo en los lactantes. ¿Este virus sincicial tiene mayor circulación que la influenza? ¿Es más, diríamos, más agresivo que la misma influenza? ¿O cómo? Yo no diría que es más agresivo. Bueno, es una oportunidad para aclarar algunos mitos. El virus sincicial es un virus que el 100% de los niños a los 2 años lo va a tener algún minuto. Eso como la gente piensa que no tuvieron el sincicial. Todos lo hemos tenido cuando chicos sincicial. No en todos es grave, por supuesto, ¿ya? Muchas veces pasa como un estado gripal leve, como algo superfluo, pero afecta fundamentalmente lactantes pequeños. Y en esos niños viene con tos desde el inicio, con o sin fiebre y con obstrucción bronquial. Y en esos niños es lo que uno tiene que tener un poquito de cuidado y focalizar los cuidados. Los cuidados son de las personas que están enfermas, del entorno, de la mamá. No fumar es importante, el lavado de las manos es esencial, tener calefacción adecuada dentro de la casa, ¿ya? No tiene vacuna, como ustedes dicen, no, a pesar que en Chile, en la Universidad Católica, hay un plan piloto que está en fase final ya de vacuna contra el sincicial. De tal manera, consultar oportunamente a su médico, fijarse, es muy importante. Yo siempre a los papás les digo en el hospital o en la consulta, que miren a su hijo, vean cómo están, si tiene buen aspecto o mal aspecto. Si un niño deja de alimentarse, tiene mal aspecto clínico, ese niño debería tener una consulta precoz. Pero antes de eso, los papás deben tener cuidado con el lavado de las manos, no fumar es fundamental, no usar dentro de lo posible calefacciones contaminantes como es la parafina, idealmente eléctrico, no siempre es tan fácil llegar a eso, pero eso son recomendaciones como básicas para empezar, sí. Cuando dice no fumar, ¿cómo afecta? Claro, no fumar delante de los niños, pero una persona adulta, ¿se puede contagiar del virus sincicial? Se puede contagiar del virus sincicial, está demostrado, lo afecta de forma distinta en general, pero los adultos mayores, por ejemplo, se ha visto que pueden producir neumonía, no solamente bronquitis obstructiva, sino neumonía, y esto, por supuesto que estos pacientes pueden tener posibilidad de hospitalizarse también. Ahora, un dato importante, no fumar no basta no fumar dentro de la casa, porque la mamá o el papá o la tía o la persona que lo cuida puede que fume en el balcón o que puede que fume en la calle. Sin embargo, está demostrado científicamente que esa persona que ingresa al hogar, los restos de tabaco están en la piel, en la ropa, en el pelo, y eso se transmite al niño y de alguna manera lo puede afectar también. Entonces, lo ideal es no fumar. Ahora, si no hay posibilidades de dejar de fumar, lo ideal es cambiarse la ropa, lavarse las manos cuando vaya a tocar al niño, ¿sí? o en su efecto a la persona de edad. Doctor, se le cayó el micrófono. A ver si se lo puede ayudar. Sí, las cosas de la televisión en vivo. Doctor, y mientras tanto se acomoda el micrófono, aprovecho de preguntarle respecto al tema mismo de las hospitalizaciones por esto, de los casos que usted ha visto en su experiencia tal vez particular como médico. ¿Son muchos los casos que han llegado de consulta de padres viendo este tipo de síntomas de sus hijos? Bueno, yo llevo como 30 años de experiencia en servicio de urgencia, aparte de la unidad broncopulmonar, y este año la verdad hemos tenido un número importante de casos de influenza, ¿ya? Y están empezando recién a aparecer los casos de virus sincicial. Así que yo espero, lamentablemente, que la próxima semana que me toca turno justamente va a ser un día bastante intenso, ¿vale? Así que esperemos que los pronósticos que uno pueda ver desde ahora no se cumplan. Pensando, claro, pronósticos para el virus sincicial que va a convivir con un pic de influenza. Exacto, sí.
Y se lo pregunto porque hemos visto esta última semana no solamente las 20 personas fallecidas, sino que muchos de ellos están necesitando hospitalización, incluso algunos han necesitado esta tecnología ECMO para poder recuperarse. ¿Existe la implementación en el sistema público para poder recibir esta cantidad de pacientes, tanto por la influenza como por el Bueno, virus? yo tengo la visión de ser médico de los antiguos, en realidad, que he vivido durante muchos años el sistema público. Yo creo que el sistema público como país ha mejorado mucho. Nos falta mucho, por supuesto, pero yo comparo cuando hacía turno hace 20 años atrás, 25 años atrás, la verdad es que la mejoría ha sido enorme. Nos falta, por supuesto. Lo que más nos hace falta son cupos de cama, que sufrimos durante el invierno. Pero yo creo que por lo menos en el hospital que trabajo yo, las cosas se hacen bastante bien. Se pueden hacer mejor, por supuesto, y a futuro no tengo duda que van a ir mejorando. Yo creo que están nunca hemos tenido nosotros, por lo menos, dificultades de oxígeno, de medicamentos, que nos faltara un minuto. Lo que nos falta, como todos los hospitales de Chile, probablemente son los cupos de cama y los cupos de UCI. Un panorama distinto al que vimos, por ejemplo, esta semana y la semana pasada en el Hospital San José, donde hay un hospital de campaña apoyando también el funcionamiento, esperando sobre todo estos picos de enfermedades respiratorias. Claro, cada hospital tiene su propia realidad. Yo tengo la sensación, por los años que llevo, que los hospitales pediátricos estamos más cubiertos. No totalmente, pero creo que es más fácil probablemente hacerlo o las instituciones lo han hecho un poco mejor. Los adultos, bueno, muchos años que yo no trabajo en adultos, así que, pero lo que uno ve es que ellos están un poquito más complicados, sí, están un poquito más complicados. Doctor, y en términos prácticos, bueno, usted hablaba de un tema que es bien interesante y que tal vez no son medidas que los papás tal vez toman. El mismo hecho de simplemente dejar de fumar versus el hecho de cambiarse una pieza de ropa cuando se tiene el hábito, ¿verdad? Pero también tal vez hay que ser majadero en el mismo asunto también de el tema de las capas durante el invierno, qué sé yo, de los bruscos cambios de temperatura que hay que evitar, ¿cierto? ¿Cómo podemos adentrarnos en eso para que los papás también tengan estos cuidados que de pronto resultan tal vez un poco obvios, pero que la gente no los tiene incorporados, que tal vez los papás que son un poco novatos con estos temas también no los tienen todavía asumidos y que son importantes para evitar también, ¿no? Yo creo que usted va al meollo de la esencia de esto, porque yo creo que sinceramente la educación a los papás es algo fundamental. Y esa educación especialmente debería ser aportada por el médico, tanto en el hospital como en el lugar privado, donde sea, y darles todos estos tips individualmente, porque yo creo que y los papás y la familia tienen que tomar conciencia de su autocuidado también. El médico pone una parte, pero el resto lo hace la familia. Y ahondando en la pregunta específica, yo creo que lo más importante es vacunarse a tiempo, primero, que este año, a pesar que hemos mejorado los últimos 5 años, no se ha hecho totalmente. De hecho, yo he tenido la sensación que esta última semana la gente empezó un poquito a asustarse, a entrar en pánico por la falta de vacuna. Pero la vacuna partió el 13 de marzo. Por lo tanto, hay que hacerlo a tiempo. Y los cuidados que les comentaba, el tabaco, el lavado de las manos, las temperaturas, las capas, yo creo que actualmente existen muchas posibilidades con respecto al abrigo de las personas, más al alcance de la mayoría, de usar capas, por ejemplo, que permitan evitar los cambios de temperatura. Hay un pequeño alcance que yo creo que vale la pena hacerlo. Cuando hablan del frío, ¿cuál es el efecto del frío? Porque es como algo etéreo, es decir, es como algo como mágico que diga el frío. El problema cuando hay frío y exceso de calor, que son las dos situaciones extremas, es... Se entró el micrófono. Y es un tema muy importante. Está demostrado científicamente que los cilios, los pelitos que tenemos adentro nosotros en nuestro árbol respiratorio, que son nuestra primera defensa, se paralizan con el frío y se paralizan con el calor. De tal manera que, de ese punto de vista, es muy importante el frío. ¿Vale la pena vacunarse a esta altura? Yo creo que sí, sí. Nunca es tarde. Ya. Lo óptimo sería probablemente desde el inicio, pero el efecto de la vacuna es un mes después de que se coloca la vacuna. Pero siempre van a haber casos de influencias posteriores, así que yo creo que vale la pena. Con calma, sin estrés, pero hay que hacerlo. Sí. Bien, doctor. Muchas gracias por esas recomendaciones. Hay que tomar conciencia entonces para este invierno que se nos viene. Muchas gracias a ustedes por la invitación y dar la oportunidad a la gente que algunos conocimientos.
De todas maneras, educación siempre importante. Exacto, listo. Buenos días. Okay. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, ya volvemos con más noticias. Espérenos. Semana 24. Bien, es un tema que hemos dado a conocer en 24 horas respecto a las irregularidades que han existido al interior de las AFP respecto a los controles de siniestralidad. Durante la próxima semana se va a retomar en la Cámara, particularmente en la sala, se va a votar este informe de la Comisión Investigadora de las Irregularidades de las AFP. Nos acompaña hasta ahora la presidenta de esta Comisión Investigadora, Gael Jacomans. Jomans, perdón. Me tuve con su nombre, diputada. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y ha habido un trabajo bastante arduo en esta comisión para saber y finalmente conocer cuáles han sido estas irregularidades que se han conocido. En definitiva, ¿qué es lo que dice el informe? Bueno, el informe da cuenta, para partir, nosotros empezamos a investigar debido a una noticia que nos llegó también de un medio que tenía que ver con el relato de una trabajadora, una funcionaria de una AFP que recibió presiones para no entregar pensiones de invalidez y que luego ella, como se enfermó, quiso postular a la pensión de invalidez y vivió ese mismo obstaculización del procedimiento y la no entrega de su pensión. Entonces, producto de eso, nosotros realizamos estas investigaciones porque partíamos del supuesto de que este control de siniestralidad, que en realidad es que no se entreguen las pensiones de invalidez, que se obstaculice, porque hay finalmente un interés económico detrás de la AFP y en este caso también de las compañías aseguradoras para no tener en el fondo pensionados de invalidez porque finalmente tienen que costear en el fondo esta pensión, que no es la misma pensión que tienen todos los chilenos y chilenas por pensión de vejez. La pensión de invalidez es equivalente a un sueldo, al mismo sueldo que tenía la persona recibiendo ya sea un profesional u otra persona. Entonces, en eso al menos creemos que ahí esos intereses jugaron también dentro del procedimiento. O sea, hay distintas etapas en donde se ven involucrados. Las compañías aseguradoras y la AFP definen a qué enfermedades se le entrega o no se le entrega una pensión de invalidez. Inclusive tuvimos aquí el mismo relato de la misma Superintendencia de Pensiones que nos contó que la compañía aseguradora también presionaron para que la enfermedad fibromialgia, que también asistieron estas personas con fibromialgia a la comisión, para que esa enfermedad no se le entregara una pensión total de invalidez, sino que simplemente parcial. Y eso es porque en el fondo nuestro sistema, esta institución, la Comisión Técnica de Invalidez que decida eso, le entrega voz y voto a las compañías aseguradoras y a la AFP, además de otros temas que son sumamente complejos, en donde se ve cómo se involucra sus intereses. Les pagan, de hecho, todo el funcionamiento del sistema, las comisiones médicas son costeados por la AFP. A los funcionarios administrativos que trabajan ahí, también a los médicos que son contratados como médicos interconsultores, que son los médicos que en el fondo dan una opinión, si a esta persona se le debería entregar o no una pensión por la enfermedad que tiene. Entonces vemos cómo en el fondo intermedian cada una de las etapas del procedimiento para no entregar las pensiones a las personas, a pesar de que tengan el derecho. Diputada, cuesta de repente entender viendo el reportaje, uno de los casos, una mujer con una lesión grave a la rodilla que le impedía caminar. Ella era matrona, entonces en un momento dice, me rechazaron la pensión de invalidez. Pero ¿qué madre me va a confiar en los primeros segundos de vida a su hijo para que yo lo traslade si yo en cualquier momento me puedo desvanecer? Se me puede morir. ¿Cuál es el criterio ahí para que ella se le haya rechazado esta pensión? Esta jubilación anticipada o de invalidez. En el fondo. Invalidez. Claro. ¿Y cuál es el rol que jugó la superintendencia? ¿Qué es el rol que tiene que controlar este tipo de situación? Claro, lamentablemente ahí son las comisiones médicas las que deciden si a una persona se le entrega o no una pensión. Entonces hay distintas comisiones regionales, también una comisión nacional. Pero en cada una de esas etapas, en el fondo, vienen con normas predefinidas. O sea, a estas enfermedades se le entrega o no la invalidez y ahí es como yo decía que el tema de la compañía aseguradora y la AFP intervienen en esa etapa. Es decir, definen ciertas enfermedades, se les entrega o no pensión. Pero además, en las comisiones médicas, por ejemplo, en la comisión que a ella le sucedió, en el fondo, este problema, en la comisión médica regional, se contrata a un médico interconsultor por fuera, ¿cierto? Pero son médicos que también están establecidos y se le dice, y ese médico da su opinión, si a esa enfermedad, si a esa persona se le entregaría o no una pensión. ¿Ese médico quién lo paga? Ese médico lo paga la AFP.
es contratado por la AFP, se Tiene un define interés, su remuneración, tiene un interés que es evidente. Y además que no hay tampoco una normativa que defina hasta dónde llega en el fondo ese interés, ¿cierto? Porque no se limita absolutamente. Ese médico podría perfectamente estar trabajando en la compañía aseguradora, como un médico interno de ellos, estar asesorando a la compañía aseguradora y el día de mañana estar trabajando como médico interconsultor. No hay ni siquiera un plazo, un término medio, tiempos, nada. O sea, hay un juego acá de intereses que la verdad es evidente y lamentablemente juega en contra de aquellos que quieren pensionarse cuando tienen el derecho. Por ejemplo, hay también enfermos de cáncer que terminan muriendo durante el procedimiento y no se le entrega la pensión de invalidez. Pero ¿cómo se explica, diputada, que estas prácticas estén ocurriendo durante largo tiempo? Si bien la explicación de muchos, en off, por cierto, de algunas de estas instituciones ha sido que esto fue durante un periodo acotado, que esto no sigue ocurriendo, pero en cierta forma el control de siniestralidad como tal ha existido de forma, tal vez, por decirlo de alguna manera, encubierta, es decir, de una manera tal vez no en el mecanismo que se conocía, que lo pudimos ver también en el reportaje, que era definitivamente cortar la luz, bajar el botón de la electricidad y simplemente no atender al cliente o al paciente en este caso, o decirle que no hay sistema, o poner una traba, otra traba, pero en definitiva si yo le pido un papel que no está o la obligo a ir al médico, igualmente le estoy poniendo trabas para no pensionarse finalmente. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que ha permitido que estas instituciones puedan seguir trabajando de esta manera, en definitiva? Porque en el informe se lo pregunto de la siguiente manera. En el informe dice claramente que ha sido la superintendencia la que ha permitido y la que le ha dado un espaldarazo a las mismas instituciones de AFP para que sigan cometiendo estas irregularidades. Así es. De hecho, el año 2012, la Superintendencia de Pensiones dictó una resolución en donde le permitía a las AFP el solicitar más que lo establecido en la ley. La ley simplemente establece el requisito de que con el carnet de identidad de cualquier persona uno puede acceder a empezar el procedimiento. Pero sin embargo, lo que hizo la superintendencia en ese momento fue darle en el fondo la posibilidad a la AFP de pedir horas, en el fondo, que la persona fuera, solicitar una hora a un médico, llevar exámenes. Y finalmente, durante esta comisión investigadora, nosotros hicimos ver esta situación a la superintendencia y producto de la comisión investigadora, de que las y los diputados le hicimos ver esta situación al superintendente, el superintendente en el fondo nos dijo, perfecto, voy a también entonces a dictar otra resolución para que solamente se establezcan a lo que dice la ley, que es en el fondo el carnet de identidad. Pero si nosotros no hubiéramos realizado esta investigación, entonces todo esto seguiría funcionando de la misma manera. Y también quiero traer a colación otro asunto, porque cuando se vio en el fondo que había intereses también entre las compañías aseguradoras y la AFP, que se ponían de acuerdo porque en el fondo eran los mismos dueños, los que participaban tanto en las compañías aseguradoras y la AFP, y en el fondo en 2008 se trató de dictar una ley para evitar eso, que no sean los mismos dueños, sino que se haga una licitación de, en el fondo, este seguro y que sea una licitación abierta. Entonces no es la AFP la que busca la compañía aseguradora, su misma compañía aseguradora, sino que se lleva una licitación. Pero sin embargo, a pesar de que eso se trató de establecer por la ley, porque hubieron casos en donde se pusieron, en el fondo se coludieron para no entregar las pensiones de invalidez y las sanciones, ¿cuáles fueron? Sanciones fueron simplemente multas que ni siquiera le perjudicaron económicamente a la AFP, fueron insignificantes para el daño que ocasionaron. En ningún caso, y eso que la superintendencia tiene la atribución, les canceló, les denegó en el fondo la personalidad jurídica, siguieron funcionando. Y me refiero a AFP con nombre y apellido, AFP Capital, AFP Cuprum, AFP Provida. Entonces estamos hablando que el rol de la superintendencia acá, la verdad es que ha dejado harto que desear porque no ha estado en el fondo fiscalizando estas situaciones. ¿Quiénes están detrás en el fondo de la denegación y la obstaculización de estas pensiones de invalidez? Son las AFP y las compañías aseguradoras, pero sin embargo, a pesar de que tiene atribuciones, la superintendencia no ha actuado en ninguno de estos casos. De las 16.000 denuncias, solicitudes que se le presentan a la superintendencia, solamente se hacen cargo de 300 expedientes. Y eso lo señalaron también en la comisión investigadora. Y ante esa situación, ¿qué hace en el fondo el Estado? ¿Qué hace el gobierno? Acá se necesita realmente fortalecer el rol de la superintendencia porque los ciudadanos no podemos estar desamparados frente a este juego económico que están haciendo cuando estamos enfermos, cuando estamos en situaciones sumamente graves y no podemos ni siquiera contar con recursos económicos para sobrevivir, que son nuestros derechos. Y llama la atención también
entendiendo, viviendo los relatos de los mismos trabajadores, que los incentivos eran a disminuir este tipo de beneficios con metas, con topes máximos, cuando no estamos vendiendo ropa y son como metas de venta en el fondo, son proyectos de vida que se ven truncados, gente que esperó por muchos años y que falleció. ¿Cuáles son las medidas concretas que hoy día se pueden tomar? Bueno, en el informe nosotros hacemos propuestas también legislativas. Hay muchas de ellas que lamentablemente nosotros no tenemos las atribuciones, pero sí la tiene el presidente de la República, ya sea para fortalecer el rol de fiscalización de la superintendencia, como también de el realmente contar con un sistema de financiamiento público para que las comisiones médicas cuenten con la imparcialidad necesaria para este tipo de procedimientos. Con decirles que los pacientes no tienen acceso a su expediente, no saben lo que está sucediendo durante el procedimiento, no pueden verlo. No cuentan con un médico asesor en muchos casos, a pesar de que la ley lo establece. Entonces, necesitamos que los pacientes también, cuando van a un procedimiento, cuenten al menos con el respaldo del Estado y la imparcialidad del procedimiento. Y para eso se necesita que el financiamiento sea público y no por medio de la AFP, que está interesada en el fondo económicamente en esto. Diputada Llomans, ¿qué posibilidad hay de que todas estas observaciones que ustedes han hecho, sabemos que el informe se va a votar en sala durante la próxima semana, pero qué posibilidad hay de que estas observaciones que ustedes han hecho sean incorporadas también en la reforma, la ley de reforma a las pensiones que la moneda ha impulsado fuertemente también? Francisco, de hecho este es un tema que es muy relevante porque la reforma de pensiones tiene una urgencia, ¿cierto? Y estamos revisándola también en la Comisión de Trabajo. Pero sin embargo este tema se ha dejado de ver y de hecho en la misma reforma se plantea que se quiere ampliar al seguro de dependencia, en el fondo, un nuevo seguro que también va a operar bajo este mismo procedimiento. O sea, las personas que además de la invalidez vamos a tener a las personas que quieran acceder al seguro de dependencia y van a tener que sufrir las mismas consecuencias de aquellas que han tratado de acceder a la pensión de invalidez y no se ha hecho ningún cambio al respecto. Entonces, desde ya voy a anunciar aquí que nosotros vamos a presentar estas medidas al presidente de la República, se las vamos a hacer en el fondo presente, no solamente con el informe, sino que también con propuestas de indicación para que se presenten en esta reforma de pensiones. Nosotros se los vamos a hacer como la comisión investigadora concluyó y todas estas conclusiones creemos que tienen que ser proyectos de ley. Una última pregunta antes de finalizar la entrevista, diputada. ¿Por qué cree usted que las aseguradoras, y en este caso la AFP, han tenido tantos privilegios en este país? Me parece que acá hay un interés económico bien grande y que lamentablemente, como todo juega en el fondo a su favor, porque finalmente la legislación está hecha con que nosotros estamos obligados a cotizar para la AFP. Estamos obligados a que estos seguros sean pagados por las compañías aseguradoras. No tenemos opción. Pero sin embargo, ellos sí tienen la opción en el fondo de decidir si le entregan o no la pensión a las personas. Y vemos un Estado ausente. Y eso creo que tiene que ser también reflexionado ahora a propósito de la reforma de pensiones. Este es un tema muy relevante para la ciudadanía, lo dicen las encuestas también. Entonces, si nos tomamos realmente la relevancia que tiene este tema y queremos realmente partir con un sistema que dé garantía, creo que esto tiene que estar, en el fondo, en consideración. La AFP hoy día persiguen sus intereses económicos, al igual que las compañías aseguradoras, y necesitamos un sistema que dé garantía de mejores pensiones y que también se entreguen pensiones de invalidez. Bien, diputada, un tema que sin duda lo vimos también en el resultado de la encuesta CEP, el tema de pensiones, es lo que más preocupa hoy día a todos los chilenos, así que la oportunidad está al menos de poder cambiarlas en el Congreso con una ley que dé el ancho, sobre todo para las familias que hoy día lo están necesitando. Muchas gracias por estar acá en Canal. Gracias por Carla, su tiempo. Francisco. Y ponga atención porque estamos a pocos días de un evento de interés mundial que se vivirá en la región de Coquimbo. Por eso siguen los preparativos para la correcta atención de los miles de turistas que llegarán a ser testigos del eclipse total. Sí, ya van a estos preparativos. Vamos a revisar qué sucede en la región de Coquimbo. Nuestros compañeros han preparado una interesante. Ceviche, mariscal, una sopa marinera o una de la amplia variedad de empanadas con productos del mar. La mesa está servida para los turistas que lleguen a la región de Coquimbo a ser testigos del eclipse total de sol y así puedan combinar de la mejor manera astronomía con gastronomía. Estamos preparados con productos, estamos preparados con el personal, también nos ha ayudado la Intendencia, Cernatur,
la municipalidad para ello, así que estamos abocados todos para hacer un buen turismo. Estamos preparados ya, de hecho, preparando nuestros equipos como les decía, con clases de inglés, y queremos eso, queremos que la gente nos conozca nuestra comuna, conozca nuestra región, nuestros productos, el pisco, los mariscos, y que a todos cordialmente invitados para que vengan. Vamos a estar con todo lo que es coctelería, vamos a estar con platos regionales, vamos a estar todos preparados con la mejor disposición a atender a nuestros clientes cuando vengan, para que no solo sea el eclipse, sino que también puedan sea un posterior verano y posteriores vacaciones, ellos puedan venir acá con nosotros. Ese es precisamente el mensaje que se les transmite a los empresarios del rubro, que aprovechen el eclipse para ser buenos anfitriones y de esa manera conquistar a los turistas para que agenden una nueva visita a la zona. Vemos que es una gran oportunidad para mostrar la región, para seguir desarrollándonos a través de las maravillas que tenemos, como es el mar y como es, en este caso, la gastronomía. Vamos a tener un punto de observación aquí cerca, en el kilómetro 465 en la Costanera, donde vamos a tener un show artístico el día 2 de julio. Estamos trabajando todos los equipos municipales, más la Corporación de Turismo en este tema. Cerca de 400.000 visitantes estiman las autoridades que llegarán para el eclipse total de sol entre turistas nacionales y extranjeros. Una oportunidad única para la llamada región estrella, que fue intensamente promocionada en los últimos meses. Lo llevamos a la Feria de España en Fitur, quedaron muy sorprendidos los europeos con esta nueva oferta. Lo mismo nos ha pasado con el mercado chino, y hace 10 días trajimos tours operadores quienes vinieron a visitar la región y volvieron. Yo estuve con ellos en Santiago antes de que partieran a Brasil, y quedaron encantados con este nuevo producto turístico. Si el verano pasado no fue tan exitoso, entre otras cosas por el fuerte sismo del mes de enero, esta vez la región tiene entre manos una oportunidad única para mostrarse al mundo. Los ojos estarán puestos aquí el 2 de julio y ser buenos anfitriones asoma como factor clave para que las visitas vuelvan más seguido y sin eclipse de por medio a la región estrella. Bien, pues hora de revisar noticias desde el deporte. Los ojos están puestos en Brasil. El lunes debuta La Roja. Rodrigo Arellanos con todos los detalles. Buenas noticias, pero ¿no? Es lo que esperamos todos, tener buenas noticias, porque comenzó el fútbol en Brasil. En un ratito más vamos a estar con la conferencia de prensa de Arturo Vidal ya en Sao Paulo, esperando este partido ante los japoneses. Pero ¿les parece si antes de eso arrancamos con lo que fue la inauguración, con lo que fue esta apertura? Claro, estamos haciendo la previa de la Copa América, con un Chile que tiene como preocupación a Nicolás Castillo todavía, si bien los exámenes fueron positivos. Lo cierto es que todavía está la opción hasta mañana de incorporar a otro jugador, alguno de los sub-23 que viajó hasta Sao Paulo. Recordemos que se llevó a 6 sparring Reinaldo Rueda. Nosotros estaremos atentos a cualquier información. Podemos revisar, les parece también, mientras esperamos a Arturo Vidal, lo que fueron los goles de Brasil ayer en esta inauguración, en este partido donde básicamente el conjunto brasileño tuvo una siesta en el primer tiempo, se ganó las pifias del público ahí en el Estadio Morumbi y finalmente en acción el VAR. Hubo muchas críticas, Pitana lo aplicó, ya lo había aplicado en la final del Mundial, y algunos dicen una mano natural, algunos dicen pero era lo de Ronald Fuentes. Me parece que lo que termina condenando al jugador boliviano es y Felipe Coutinho, jugador del Barcelona, criticado en el primer tiempo también. Entonces marca el 3-0 definitivo que le permite al conjunto de Brasil acallar un poquito las críticas, apagar un poco las dudas. Claro, algunos dicen la Copa América hay que partir jugándola con tranquilidad, no hay que mostrar todas las cartas, pero si está jugando contra la selección que tiene el presupuesto más bajo de este campeonato, obviamente tiene que marcar diferencias, de las pifias a los aplausos, y con un público brasileño que por ahí del todo no se engancha con esta Copa América todavía. Ellos sí la quieren ganar y no quieren que se la lleven estos señores, los argentinos, que hoy día en la tarde ya van a debutar ante la selección de Colombia. El principal problema que tiene la selección de Argentina es en la portería. Se terminó lesionando, fue desafectado el jugador Esteban Andrada, jugador de Boca Juniors, y finalmente el que estaba peleando el puesto con Franco Armani no va a poder jugar en esta Copa y será el portero de River Plate el que parta desde las 18 horas atajando
por Argentina ante Colombia. Todo esto transmitido acá por esta transmisión entre Televisión Nacional de Chile y Canal 13. Una Argentina entonces que tiene la tarea de ser campeón. Lionel Messi tiene obviamente esa presión y Lionel Scaloni, el técnico, un técnico trabajador, un técnico con proyección, un tipo que pasó por la mano de Bielsa, que tuvo experiencia en Europa, pero que en Argentina es ninguneado a más no poder. Le dicen un técnico de juguete, un técnico sin pergaminos, no puede estar dirigiendo a la selección. Entonces hay muchas críticas, hay presión, hay dudas. Tampoco el flaco César Luis Menotti, que es como manager de la selección argentina, por problemas de salud tampoco va a poder viajar. La idea era que estuviera ahí con Scaloni. Y en el lado de los colombianos, ojo que Carlos Queiroz, el técnico portugués que viene a trabajar mucho tiempo con la selección de Irán, de transformarla en una selección hasta competitiva, porque en la Copa del Mundo puso en aprietos a Portugal y España. Tiene este nuevo plan en Colombia donde tiene el trabajo de seguir trabajando con los talentosos que tiene Colombia, pero también mejorar la parte defensiva y hacerlo un equipo mucho más sólido. 18 horas va a ser este partido entonces. Nosotros también seguimos revisando. Estamos esperando obviamente a Arturo Vidal en esta previa de la Copa América. Tenemos declaraciones de Argentina. Sigamos entonces porque solamente en este partido, en esta Copa América, también vamos a tener otros partidos interesantes. Por ejemplo, lo que va a pasar entre la selección peruana y la selección venezolana. Uno en el papel histórico podría decir un partido quizás no tan interesante, pero si nos ponemos en el contexto actual, tenemos una Venezuela que se metió entre los 4 primeros el año 2011. Uno decía, bueno, viene el despegue de Venezuela. Tiene una buena generación de futbolistas, quizás no como su generación dorada que ya comenzó la retirada, pero tiene un delantero de temer como es Salomón Rondón, un equipo que de la mano de Rafael Dudamel, el técnico, juega bastante bien. Dudamel a cargo de todas las selecciones venezolanas. Entonces es un equipo también que tiene las ganas de mostrar sus credenciales. Yo digo, claro, se retiró la generación dorada de Arango, de Vizcarrondo, que salió de la selección, pero acá hay una generación de jugadores como Tomás Rincón y otros más que, por ejemplo, le ganaron a Argentina en un amistoso en Madrid hace un par de meses y que tienen ganas de demostrar en esta Copa América que están para dar el gran salto. En el lado de los peruanos vienen de la mano del Tigre Gareca, que debutó en la Copa América de Chile 2015, que los llevó a un mundial, pero que, ojo, ha tenido algunos problemas en la interna. Es un tipo muy claro con el tema de la disciplina. Por ahí algunos jugadores peruanos, esto de llegar a la Copa del Mundo, no lo supieron manejar de buena manera y ahora Gareca está trabajando de nuevo. Tuvo que llamar a tierra a un par de ellos y tienen a Paolo Guerrero como la principal figura. Así que tendremos un duelo de goleadores, partido que comienza a las 15 horas, Venezuela contra Perú, un partido muy interesante. Perú, ojo, que hasta la Copa América Centenario venía con 2 terceros lugares. Fue tercero en Argentina, fue tercero en Chile y solamente quedó al debe la Copa Centenario, Copa América Centenario, donde quedó en cuartos de final. Escuchemos declaraciones de estos dos equipos sudamericanos. Sí, bueno, creo que en la parte de ofensiva tenemos jugadores importantes. Creo que los que estén van a dar lo mejor, van a tratar de ser letales porque nadie tiene a Paolo y a Farfán arriba y son jugadores importantes que te pueden definir un partido. ¿Cómo puede eso influir en tu juego? El hecho de saber que el arquero saca y tú puedes meterte al área. Sí, ese es tema ya de viveza, creo, ¿no? Porque esa regla recién se ha puesto ahora. Igual creo que va a haber muchas ocasiones, esperemos no tener esos errores. Cada quien sacará sus conclusiones, nosotros venimos haciendo nuestro trabajo, estamos haciendo partidos bastante buenos y por allí hemos crecido bastante. Sabemos que Perú, como te dije antes, tiene sus virtudes también. Tenemos que ser un partido entretenido para todos. Tu compañero dijo hace un rato: nosotros queremos pelear para llegar a la final. ¿Tú coincides con él? Yo coincido totalmente con él. Simplemente acotar que ir partido a partido va a ser muy crucial para nosotros porque, como te dije antes, es una competición corta donde los partidos son cada 2-3 días y hay que recuperarse en lo físico y en lo mental para estar preparado para un partido o para una competición como esta. Y para algunos es el gran ausente de esta Copa América. Uno conversa con colegas del resto del continente,
se hacen encuestas también. ¿A quién extrañas más? Algunos dicen, entre las opciones, veía una encuesta por ahí de un diario uruguayo que decía, ¿quién es el gran ausente de esta Copa América? Claudio Bravo, Gonzalo Higuaín, que se retiró, por ejemplo, de la selección argentina, o en el caso de los brasileños, Neymar, que más allá de esto que se lo pierde por lesión. Bueno, y también está Lucas Moura, el jugador figura del Tottenham, que no fue considerado en Brasil. Entonces, sacando a Neymar de esas encuestas, uno comenzaba a revisar y la gente del continente decía, pero Claudio Bravo. Claudio Bravo, el jugador que más extraña, porque la gente lo tiene en la mente no como el jugador que viene de un año sin jugar, sino que lo tiene en la mente como el arquero que atajó en las últimas 2 finales de Copa América, el arquero que levantó la Copa América en la cara de Lionel Messi y el arquero que fue determinante en esas 2 finales, o sea, los lanzamientos penales y también en la última, en el transcurso del juego, Bravo fue clave. Bueno, el arquero nacional se trató de limpiar de esto, cerrando el tema por lo menos, luego de esta conversación por ahí, de volver al tema de la indisciplina. Bravo salió de toda esta polémica y ha hecho una gira por Chile de carácter humanitaria, si la podemos definir así. Estuvo con los chicos de la Teletón en el sur del país, estuvo también acá en la región metropolitana, en un centro Teletón, y ahora estuvo en Valparaíso trabajando, uno con una escuela de arquero para niños y también estuvo con un profesor que abrió una escuela de arqueros en la cárcel de Valparaíso para motivar a los reos. Entonces está trabajando con ellos Claudio Bravo, quiso conocer a este profesor y trabajó de buena manera, estuvo realizando esta clínica en Valparaíso, un Claudio Bravo. ¿Les parece si escuchamos declaraciones ahí desde el puerto principal de nuestro país? Para nosotros estar acá, la verdad que es sinónimo de mucha gratitud, de orgullo también, porque ver niños que sueñan con un futuro y sueñan también con estar en la posición que me toca hoy en día, la verdad que es magnífico. Así que yo, muchachos, les quiero agradecer. Espero que sigan soñando con ser lo máximo algún día. Ya me conocieron, vieron que soy una persona totalmente normal, una persona totalmente accesible. Fui un niño, al igual que ustedes, con sueños, con ilusiones. Pero sí que trabajó mucho, que se dedicó mucho a esto, que se cuidó mucho también para conseguir lo que me ha tocado conseguir en la vida, y se puede. Fue muy bacán porque fue mi ídolo desde chico y de ahí yo aprendí a ser arquero por él, y en el colegio soy un buen arquero, me hacen que me ponga largo para que yo ataje todo y por eso me gusta ser como Claudio Bravo. Emoción, porque lo mismo que dije anterior, que siempre lo veía por las teles y ahora le pedí la firma y lo vi y entrené con él. Y eso. ¿Quizás es como tu ídolo? A lo mejor quieres ser como él cuando grande. Sí, siempre. Genial. Es mi ídolo desde que era chico, así que es lo mejor que me ha pasado. No sé, ahora estoy esperando para que me firme la polera. Sí, es genial porque yo siempre desde chico quería conocerlo, porque como él fue el que me inspiró a ser arquero. Ahí estaba. Rodrigo, dime. Para terminar un poquito sobre ese tema, él oficialmente queda fuera por haber estado lesionado los últimos meses. Ese es el argumento. Ese es el argumento. Y bajo ese argumento entregado. debería jugar para las eliminatorias. Si es que tiene continuidad en su equipo, si es que es titular en el equipo donde esté, podría ser considerado, aunque si entramos en el correlato de declaraciones de Jorge Valdivia, de Arturo Vidal, uno puede entender que hay un conflicto no cerrado dentro de ese camarín. Vamos con un camarín que está sano, que también tuvo alguna polémica, porque a veces les exigimos a los deportistas hablar más de política que a los políticos hablar de lo mismo. Christian Endler encabezando los entrenamientos ahí con la selección chilena, que mañana va a tener un duelo fundamental en su sueño de clasificar a la siguiente ronda ante el conjunto de Estados Unidos. Alex Morgan, la gran goleadora de las norteamericanas, es la gran amenaza, y es más, la prensa francesa ya habla de este duelo, este cara a cara entre Alex Morgan y Christian Endler, un partido que se va a jugar ahí en París, que hay alta demanda de entradas. Escuchemos declaraciones de la Roja femenina en la previa de este trascendental partido en el Mundial.
Sí, sabemos que va a ser un partido muy complicado, es la actual campeona del mundo, tienen una vasta experiencia en estos torneos, llevan muchos años compitiendo y es difícil, va a ser un rival difícil, sabemos, más con la goleada que acaban de hacerle 13-0 a Tailandia, pero creo que estamos bien preparadas, estamos viendo la forma de entrar bien paradas para mantener un orden en todo momento. Es muy importante que nuestras líneas se mantengan juntas, el defender muy intensamente y también intentar jugar lo más posible, tener el balón, moverlo. Va a ser un partido complicado, pero creo que tenemos más armas que Tailandia para complicar a Estados Unidos. Ya que Hope solo hable de mí, siendo ella en su momento una de las mejores porteras del mundo y en un fútbol tan desarrollado como en Estados Unidos, que normalmente no suelen hablar mucho del resto, sino se preocupan mucho de ellos y de su liga y de su entorno, ya es importante para mí. Ahora el ser o no la mejor del torneo, creo que falta mucho, recién llevamos un partido. La verdad que no, yo no siento presión ni nada. Para nosotras haber clasificado a un mundial creo que es un hecho histórico para nuestro país. Creo que más que sentir presión, las ganas de disfrutar el momento, de pasarlo bien, de quizá volver a otro mundial y ser siempre una selección que esté constantemente en mundiales y no estar una vez y después que pasen, no sé, 20 años y volvamos a estar en un mundial. Ahora. Cambio de frente, nos vamos a Sao Paulo. Pablo Ramos, estás con Arturo Vidal, bienvenido. En adelante, en qué tenemos que pensar, así que gracias a Dios estamos muy tranquilos con eso y con la ayuda del profe, de verdad que hemos crecido mucho en lo mental y queremos demostrarlo en este campeonato. Muy breve. Espérame, Pablo Ramos, TVN. ¿Qué tal, Arturo? Acá atrás también. Vienes de cerrar con un muy buen nivel en el Barcelona. ¿Tú qué diferencias encuentras entre lo que habitualmente haces en el Barcelona, de lo que te pide Ernesto Valverde, y lo que haces ahora con la selección chilena y con Reinaldo Rueda? ¿Crees que tienes más libertad ahora y si esa libertad ayuda realmente más al equipo? Claramente es diferente porque Barcelona juega de una forma, la selección se juega de otra. Yo trato de cumplir solo lo que me dice el entrenador, lo que él quiere, y trato de ponerlo en práctica dentro de la cancha. Trato de hacerlo mejor, a veces se hace bien, a veces se hace mal, pero los últimos partidos en Barcelona también tuve mucha libertad. No es que tenía una posición fija en el equipo, sino que tenía mucha libertad de atacar, defender, estar cerca de Leo. Entonces eso es lo que he hecho siempre acá en la selección con el profe Rueda, pero hemos entrenado muchas cosas, muchos sistemas diferentes, así que mi posición puede cambiar en cualquier momento dentro de la cancha. ESPN Brasil. Acá, Arturo, Mateo Sacramento, ESPN Brasil. Acá en Brasil se habla mucho ahora de Jorge Sampaoli, entrenador de Santos. Y bueno, Sampaoli tuvo un gran periodo en Chile, campeón en 2015, un fútbol muy intenso, de muchos delanteros, y eso se habla mucho en Brasil en la televisión. Gustaría de saber de ti, ¿cómo fue este periodo con Sampaoli y cuáles son las diferencias de aquel Chile campeón para este Chile? Sí, claro, Sampaoli es un extraordinario entrenador, con nosotros lo hizo muy bien, lo disfrutamos mucho, pudimos ser campeones por primera vez con él, dejó mucha enseñanza acá a la selección, a los jugadores, y ahora en Santos, de verdad que es un entrenador que va a ayudar mucho al equipo, entrena muy fuerte, le gusta mucho el fútbol, es muy profesional en eso, así que creo que le va a ir bastante bien acá en Brasil. Y claro, la selección ha cambiado porque hay nuevos jugadores, hay otro sistema de jugar, hay jugadores jóvenes, jugadores que hemos crecido y va pasando el tiempo, pero cada entrenador tiene su estilo. Sampaoli tenía otro estilo al estilo que tiene el profe Rueda, así que trataremos de adaptarlo y nada, le deseo mucha suerte a Sampaoli acá en Brasil. DirecTV Sports. ¿Qué tal?
Bueno, ¿dónde posicionás a Chile? Hablabas de que son los bicampeones vigentes, pero esta es otra etapa. Te tocó convivir esta temporada con Messi, con Suárez. Argentina y Uruguay siempre también son candidatos. Ayer debutó Brasil. ¿Cómo sentís que está Chile y dónde la comparás con los otros seleccionados que a priori son candidatos en esta Copa? Yo creo que esta Copa América es muy diferente a la otra que yo he estado. Por el cambio de generaciones, porque muchos jugadores que nos enfrentamos mucho tiempo han dejado las selecciones, están los más jóvenes. En Argentina, que hemos enfrentado ya en 2 finales, de esas finales quedan muy pocos jugadores. Uruguay yo creo que el equipo que más jugadores trae de la otra Copa de América, y los demás son todos recambios, son jugadores con mucha hambre, jugadores con mucha calidad también, y creo que en este momento la mayoría de las selecciones están al mismo nivel. Solo hay que ir viendo con el pasar de los partidos quién lo hace mejor, quién está más concentrado y quién sabe aprovechar los momentos clave en los partidos. Carolina Silva Luna. No, muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas cuando uno está concentrado. Lo difícil es estar tanto tiempo encerrado. Creo que eso cuesta mucho al jugador. A mí me pasa, yo creo que a la mayoría de los jugadores no les gusta estar mucho encerrados, sí entrenar mucho, prepararse de la mejor forma, pero estar encerrado es complicado. Y uno trata de ocupar el tiempo con la familia, buscar algún juego en internet, no sé, ping-pong que tenemos nosotros, tuvimos un campeonato. Hay muchas cosas que se puede hacer pasar el tiempo, pero la alegría de nosotros es jugar y esperamos que lleguen luego los partidos. Max Cárdenas, Fox Sport. Hola Arturo, por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Rueda decía, o lo ha repetido en varias ocasiones, que lo que él más intentaba hacer con todos estos partidos amistosos era conseguir que todos ustedes, los cracks, los antiguos, se rodearan quizás con un jugador joven por puesto. Arias empezó ya en el arco, estaba Maripán en la saga, después estaba Pulgar en el mediocampo. Intentó poner un jugador rodeado de jugadores. En este caso, el tema Pulgar, que ya lo confirmaba como titular a Reinaldo Rueda. A ti, que te toca ahora en este caso con Charles, de los que aparecen como titular, de tener a Pulgar. ¿Cómo has visto a Pulgar? ¿Qué rol te da Rueda a ti para enseñarle a este jugador para que ojalá sea el 6 de la selección por mucho tiempo? Sí, también escuché lo que dijo el profe y creo que ha pasado en este año y medio que él está. Por eso han cambiado mucho los jugadores, porque es muy difícil llegar a una selección que ha ganado muchas cosas, pero en algún momento tiene que pasar. Los jóvenes tienen que ir de a poco ganándose un puesto en el equipo, en las citaciones, y creo que Pulgar lo ha hecho muy bien. Es un jugador que está en una liga muy competitiva, ha hecho goles, es un jugador que está madurando, y claramente en el medio campo con Charlie va a ser importante que tengamos a él, porque es un jugador joven, un jugador que nos va a ayudar a presionar, un jugador que lo necesitamos y él nos necesita a nosotros. Entonces todos tenemos que hacerlo en compacto y en la ayuda de la selección, tratar de sacar el mejor provecho de los más jóvenes que se están metiendo, como Maripán, como Arias, que son jugadores que tienen mucha calidad, pero tienen que demostrarlo en estos partidos importantes como en la Copa América. Pablo Gómez, Canal 13. Arturo, acá al fondo. Arturo Vidal ahí en Sao Paulo, y ya estaremos profundizando en la edición de 24 tarde y durante la programación de Canal 24 Horas. El deporte sin miedo, de partir de las 17 horas, con toda la previa y todos los detalles de Chile. Carla, Francisco, información completa a esta hora de la mañana. ¿Quiénes juegan hoy? ¿Quiénes juegan hoy? Hoy día juega Venezuela con Perú y Colombia con Argentina, un clásico sudamericano a tener bien en cuenta. Los resultados los guardamos para la polla interna. Muy bien, bueno. Partí con un pleno. Perfecto, gracias Rodrigo, nos reencontramos en unos minutos más. Chao, que estén bien. Chao. Nosotros llegamos hasta el fin de semana 24. Muchas gracias por su sintonía. Nos vamos a reencontrar en un rato más en 24 tarde, hoy a la 1, ¿no? A la 1 en punto estaremos ahí. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Semana 24.